Suscríbete a la Panterita. Dani, Ariel. El tema para Aitor, que se viene hablando mucho en Olimpia del sub-19, hay contacto con Julio Cáceres, hasta ahora se probaron algunos jugadores, 3 en total, se viene repitiendo con Recalde. ¿Están trabajando para tener más variedad en las próximas fechas o en el futuro no muy cercano, teniendo que seguramente este reglamento se va a mantener? Sí, nosotros venimos ya trabajando con los chicos desde que supimos que iba a haber la norma del sub-19. De hecho, en nuestra categoría reserva, más de la mitad del plantel es sub-19, tenemos jugadores sub-17, sub-18 y sub-19. Y bueno, como mencionabas tú, los 3 jugadores que ya han participado con nosotros en primera son un poco con los que más estamos trabajando en el primer plantel. ¿Y en el selectivo cuántos están? El sentido prácticamente está la mitad del plantel. Para que hagáis una idea, este último partido no, porque bajaron a jugar con sus categorías, pero el clásico, por ejemplo, que jugamos la jornada pasada, el arquero, los 2 defensores centrales, los 2 volantes centrales y el delantero en sub-19 del once inicial. ¿Y van intercambiando, de repente vuelven a las categorías, después está el seleccionado? ¿Esa sería la temática? Sí, nosotros lo que priorizamos es que, como ellos todavía están en edad de poder competir con su categoría, que siempre tengan competencia. Entonces, si pueden jugar en reserva, juegan en reserva. Si tienen la oportunidad de jugar en primera, juegan en primera. Y si no, tienen que jugar con su categoría para que puedan tener competencia todas las semanas. Aitor, y en lo personal, incursionaste también como técnico de primera. Ahora como que le encontraste el lugar con esto de la coordinación de las inferiores. ¿O eso también está para un futuro a mediano o largo plazo? No, yo no trato de mirar mucho en largo plazo, sino disfrutar de lo que me toca. Aquí cuando arranqué dirigiendo reserva y ayudando en la primera lo que podía. Ahora decidieron contar conmigo para esto y tratar de hacerlo lo mejor posible y disfrutarlo. Señor García, éxito en su trabajo. Muchísimas gracias, muy amable. Dale, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, adiós. Aitor García, director deportivo del Club Olimpia, entonces. Bueno, lo que dejó la fecha para aprovechar el tiempo en ABC TV, Cerro Porteño, habló Francisco Chiqui Arce, el hincha opina, Robert Piris Damota, después del empate Cerro Porteño Guaraní 1-1, y vamos comentando los partidos, por favor. Vamos con las repercusiones. Hicimos de todo para ganarlo. Yo creo que hoy, al menos de mi parte, no podemos reclamarle nada a los muchachos. Entraron con mucha determinación desde el inicio del partido, que se nos escaparon 2 puntos. Creo que hoy merecimos, por lo que trabajamos en la cancha, ganarlo. Sentíamos desde adentro, o sea, no da gusto, diría un socio mío allá en la campaña, hablar de eso, pero hay cosas muy obvias que de la cancha se siente que van más para un lado y no para el, no se mide con de la misma forma. Esa parte sí me preocupa. Después el equipo que pueda recuperar la punta, que convirtamos o que terminemos mejor lo que creamos, cuando estamos bien. Pero hoy, insisto, hoy yo creo que nos pusimos a altura en un día en donde era difícil de jugarlo por todo el contexto, ¿verdad? No, claro, nos vamos un poco muy dolidos, ¿verdad? Porque creo que son varios partidos que nos venimos sumando de a 3. Estamos trabajando para eso, vamos a seguir trabajando y no vamos a bajar los brazos para sacar esto adelante. Tenemos un plantel muy bueno, muy fuerte, que yo estoy seguro que va a salir de esta y nos vamos a poner fuerte cada día más. Fue un partido muy intenso, de ida y vuelta. Creo que nos faltó finalizar un poco más las jugadas que tuvimos, las ocasiones que tuvimos, y yo creo que esa es la parte que nos falta. Nosotros estábamos obligados a sumar a 3. Esto es largo todavía hay torneo por delante, y yo creo y estoy seguro que vamos a sacar adelante esto y vamos a salir de este momento en el que estamos. Creo que en lo personal me ando sintiendo un poco bien, ando sintiendo mejor físicamente, pero para que eso esté mejor yo creo que debemos ganar 3 puntos y sacar esto para poder estar mejor. Llevarle a tu equipo ahí en mi barrio puede armar un equipo ahí a ver si es que gana algo ahí, será. Y por Chiqui Arce, por supuesto, ¿por quién más va a pasar el problema si no es por este idiota que no sabe ni armar el equipo? Aquí no son una
¡Jubilate, carajo! Andate, Chiqui, renuncia, Chiqui, andate. Desastre. ¿Cuál es el problema? El técnico es el problema. El técnico y los jugadores están todos cagados, no pueden apagar la pelota. Cerro, desastre, se vayan todos. Espectacular estuvo. ¿Qué faltó? Y los árbitros Levante no tuvieron a favor nuestro, la verdad. Fácil, el capricho, la poca gana de jugar, es imposible, un equipo que no tiene corazón, no tiene alma. No tienen huevo, no tienen actitud. Sí, es una lástima que esta clase de personajes vivan todavía entre los árbitros, qué vergüenza. Inútil, Patiño, andate Patiño. Literalmente los de Guaraní, todo indio, que se vayan todos. Es una vergüenza, Zapag, me tenés podrida, hacernos respetar, carajo. Esta camiseta, estos colores se respetan, hacerle respetar a los jugadores. Probablemente para la última fecha del campeonato ya vamos a aprender a jugar, viejo. Pecho frío, carajo, Chiqui, no pone huevo, carajo, no pone huevo. Señor, no sé qué te puedo decir, desastre, Cerro, carajo, Cerro tiene que ganar. No tienen huevo, carajo, tienen que irse todos se tienen que ir. ¿Cuál es el problema de Cerro hoy en día? El equipo, sí, no sienten la camiseta de Cerro, pues son todos unos pechos fríos. Ponga más huevo, carajo, juegan en Cerro. Desastre, yo creo que el equipo ya no anda más, Chiqui se tiene que ir de Cerro porque no puede jugar un equipo así, no tiene la experiencia. Ponga huevo. Mucho sueldo, poco huevo. Todos muertos, todos jugadores. Desastre el árbitro, desastre. No sé, le falta gol a Cerro. Pero a mí lo que me preocupa los árbitros. Yo no sé si son todos contratados porque se perdió, no sé si se dieron cuenta. Muchísimo tiempo. Que se vayan todos. Aparte, este árbitro es un ladrón. Que pucha será, el técnico no anda. Que se vayan todos, les pido por favor, que se vayan todos. Bueno, ¿por qué la reacción así? Vos que entendés más la psicología del pueblo azulana, Ariel, qué fuerte la gente, ¿no? La psicología del fútbol a nivel global, en realidad, creo que todos entendemos un poco e interpretamos, no hace falta tampoco ser un psicólogo. No, cuando las cosas no salen es normal la reacción. Y el hincha de Cerro está caliente. Yo creo que dentro de todo el equipo, después de los últimos 3 partidos de malos resultados, ayer fue el de mejor producción del segundo tiempo, donde Cerro jugó bien, elaboró juegos, se asoció, llegó, fue agresivo y marcó un lindo gol, producto del gran pase que hizo Aquino, que le vino bien estar en el banco, le vino bien ser borrado al Toño Galeano también, que después de la pésima gestión frente a Ruibeño en la Copa Paraguay entró con hambre y jugó bien también y ayudó para que el equipo cambie la cara en el segundo tiempo. Y no se ganó, era una victoria imperativa, Cerro necesitaba, y hay que decirlo que producto de un gran regalo totalmente fuera de contexto, porque si el partido duraba 100 minutos más, Guaraní no iba a forzar un error de Cerro. Y hablando de error infantil, grosero de Carlos Rolón, que comprometió toda la chance del equipo. Esa es la realidad. El arbitraje pesó. ¿Cuál fue el peso del arbitraje, muchachos? Yo, cuando Arce menciona... Porque el penal de Rolón fue penal. Sí, a mí me deja duda, es muy livianita la sujeción. Pero en tiempo yo de creo VAR... que Alipio también tenía muchas dudas porque revisó, pidió todos los ángulos y estaba a ver Aquino ahí, le convenció, porque hay muchas, ahí pues salimos otra vez en lo mismo, en las innumerables sujeciones que solemos ver en el área y hasta empujones y sujeciones de mayor intensidad que no se pitan. Es cierto, hay un toque cerca de la nuca, pero no sé yo si tiene, o sea, más que no sé, creo que para no mí tiene hay un agarrón, no es toque. Pero o sea, hay una pequeña sujeción de camiseta y después parte de la nuca, ¿verdad? Pero para que llegue pero a ¿por ser qué Rolón se complica? Ahí está, pues. O sea, porque la pelota Ariel no iba hacia esa totalmente, zona. Ahí está el tema. Él otorga esta posibilidad con una acción realmente que llama mucho la atención, porque ya es un jugador experimentado, no estamos hablando de un jugador que está haciendo sus primeras armas en el fútbol. Además la pelota estaba lejos, no que Valdés iba a tener alguna chance y que Rolón sí tendría que haber recurrido para impedir el salto o lo que fuese. Dos parejas de salto delante de ellos. Por eso. Además, cuando hablamos de dos parejas, son la 4 pelota hombres. no llega. No. Zamudio rechaza en el primer palo. Para mí es un penal, porque aparte el brazo muy estirado, Rolón pasó de largo, quedó fuera de foco. Ahora ha pensado que Valdés iba a cabecear la pelota y vino ahí el agarrón totalmente provocado, ¿cierto? No hay ni un mutuo agarrón que después el famoso el otro le suelta y queda uno. Y Arce se refirió a otras cosas, porque él dijo, Novito ya era del penal. Él habló de que es un árbitro que quiere controlar, pero en un cierto sentido de la palabra, el juego, y que no es la primera vez que le toca a ellos.
cuando habló de Alipio. ¿Ustedes recordaban alguna queja contra el asistente? Se puede hablar de alguna segunda amarilla para Benítez, que le pegó un patadón a Toño cuando tenía ya tarjeta amarilla, ¿verdad? Antes de la expulsión de Ángel, de González, que entró porque si estaba el penal cobrado para Cerro, el VAR lo llama y bueno, estaba en esta situación que estamos viendo ahora, que se provocó después de un par de agarrones y que lo expulsaron y quedó con 10 guaraní en la parte final. Algo que finalmente le convino porque de los 7 minutos de descuento que hubo, ahí se habrán consumido 3, prácticamente, que casi no fueron repuestos después por el árbitro del partido. Sí, como también se puede decir que en este torneo de una roja más fácil, Pica se salvó. O sea, yo creo que cuando Arce menciona lo del arbitraje, va a las jugadas pequeñas, de esas jugadas que los futboleros dicen, no es un porque le preguntan por la del Toño y allí dijimos, en tiempo real se notaba que Toño fue a tirarse la pileta. Entonces, más allá de esas jugadas grandes, y sí, yo creo que por eso ha de dolerle más a la gente de Cerro lo de Rolón, porque era el famoso evitable. O sea, muchas veces cuando uno puede tener un juicio de valor de una jugada, debió ser penal, no penal, roja, no roja, pero no se puede ignorar que el protagonista no estaba forzado para dicha situación. O sea, yo te entendería si es que es una jugada donde, por ejemplo, termina cabeceando Valdés y se fue hacia arriba. Y vos decís, no, y allí le desesperó, y es una jugada donde Zamudio rechazó. O sea, y cuando Chiqui en la conferencia dice, era un partido difícil para jugar, y allí uno también irá con este tema de si los que hicieron lo que hicieron desde el viernes, y ayer con el tema de la bandera, el tema del cántico, entendían que eso mejoraba el equipo, porque ayer el equipo jugó mejor que los últimos 3 partidos, pero se les notaba una tensión. ¿Y sabe dónde se nota eso? Cuando hacen el gol. Capaz en otro contexto, un gol contra un equipo que de mitad de cancha para atrás aguantaba, pero para arriba. Y mirá que un Guaraní, ni siquiera voy al del año pasado que él peleó el título, un Guaraní relativamente bueno, normalito. De contra ya hubiera liquidado a ese Cerro Porteño a los 15-20 del segundo tiempo, y no podía. Entonces, cuando Cerro hace el gol, yo creo que el equipo empezó a mirar el reloj. Era, ¿cómo se termina esto? Porque la sensación era, había que salir con vida ganando este partido. Y si se ganaba, iba a ser, no, ahora empieza. O sea, como que estaba todo preparado y se encontró el gol. Fíjate que iba a quedar puntero de vuelta. Y había cosas, por ejemplo, la entrega ayer apareció. Sí. Se pasaron las revoluciones, como estaban diciendo recién. Un tiempo en el banco le vino bien a Aquino, que entró y hasta apoyó a los compañeros, nada de hacer gestos. Otra cosa, lo de Toño era importante. Pidi Mota corrió mucho, a diferencia de partidos anteriores. Coyote no entra todavía. Rolón estaba haciendo un buen partido, como stopper, estuvo a punto de hacer un gol con el pie, en el mismo arco donde hizo el penal, una jugada de la derecha. Y los cambios le vinieron bien. Iba a quedar esa sensación, ¿no? Semana difícil, pero Cerro otra vez puntero. Además, Federico, porque en la confianza claro, que está hablando Dani, hubiese venido muy bien y despejar una serie de cosas, la tensión que existe en el ambiente, y claro, volver a ganar y seguir en ese camino. Ese famoso, ¿viste para qué sirvió la semana? Estamos punteros. Yo creo que si algunos ganaban, jugadores, iban a salir así, claro, son los que algunos propiciaron. jugadores ya rindieron mejor, entendieron el mensaje, todo. Y finalmente la olla despidió con silbidos, con insultos a algunos jugadores. Otros se puede decir que se salvaron. Lamentablemente ayer para Ovelar fue otra oportunidad perdida, ¿verdad? Dentro de lo que uno supone podría ser una titularidad dentro de este equipo. Bobadilla iba a entrar faltando muy poco y después se muy bajo Ovelar. Paró el cambio, sí, bajo realmente. No sé si jugó en su posición, ¿verdad? Jugó en una posición donde debe jugar. En esa posición él había rendido. Sí. Jugó un poco diferente porque al hacer línea de 3, o sea, Ovelar fue más enganche y los mejores partidos de Ovelar fueron más cerca de la raya. Sí, o sea, pero en un momento va y se tira, como Enzo arrancaba de más atrás, se tira de vuelta en ese sector, como para dejarlo a Zamudio
detrás de Moreno Martins, pues Zamudio jugó detrás de Moreno Martins, y esa es la preocupación en Cerro, ¿verdad? Que los dos números 9, y ayer que le preguntaba a Juanma, sobre los tres, no hay uno que vos digas, puede ser, y decidirse sí. Primero, el tema de los goles. El 9 vive el gol, le da confianza, y segundo que fuera de lo que es hacer gol, en desmarcarte, en devolver bien una pelota, en darle claridad, no acertaban ayer ni Moreno ni Brian. Yo por eso decía, fíjate que el grito de todo el estadio fue en el minuto 20, repito, se nota que estaba todo 20 coordinado. 20 del segundo tiempo, de homenaje, ¿verdad? Sí. Aparece la bandera de los mucho sueldo, poco huevo. Fútbol. Antes había aparecido el tema de cagones, pero a los 20 aparece esa bandera ya con los colores de Cerro y empieza a gritar todo el estadio. Vos sabés que termina el partido y la barra grita eso, pero ya no hay un acompañamiento. Por lo que ustedes citaban, que no, pero hubo entrega de los jugadores. Por eso, pero eso te digo, Bruno. O sea, que no hubo un acompañamiento en el postpartido, porque a ver, el postpartido era el mismo resultado del minuto 20, pero en el minuto 20 todo el estadio coreó eso, pero cuando termina, o sea, uno sabe que la barra tiene intereses, ¿verdad? Por eso me imagino también en el plantel cómo habrá caído esto, lo del viernes, lo de las banderas, lo de los bombos y todo esto, pero más allá de esos insultos aislados que siempre hay o que escuchamos ahí en el hincha opina, allí lo de la actitud, lo de la entrega no se puede discutir, no. Pero por eso siempre decimos, si fuese todo de actitud, vamos a colocar a 11 obreros extremos y van a ganar todos los partidos. Allí es donde vamos el tema de cómo jugó Velar. Moreno Martín metió un blooper en el primer tiempo donde él se cae solito y casi lesiona al jugador de Guaraní. Brian Zamudio en los primeros 15 jugaba como extremo por izquierda, después Brian Zamudio no puede estar en un lugar más de 15 minutos, porque no rinde. Estamos en contacto con Óscar Gavilán, vicepresidente del General Caballero de Juan León Mallorquín. ¿Qué tal, don Óscar? ¿Cómo le va? Bruno, buen día para usted y para todo el equipo de trabajo ahí. Bueno, definitivamente es para reconfirmar, finalmente van a Ciudad del Este ante Cerro Porteño, no van a jugar en el Carenti, van a jugar en el Antonio Aranda el viernes. Así mismo, Bruno, lo hemos decidido nosotros el viernes ya eso, de jugar en la cancha de 3 de febrero, atendiendo a que nosotros lo hemos presentado una nota solicitando jugar el sábado contra Cerro, pero como no prevalecen los pedidos de los equipos locales, entonces decidimos nosotros llevarlo al estadio de 3 de febrero. Ahora, entiendo lo de el cambio, entonces lo hacen, porque acá habíamos hablado de la cuestión deportiva, ¿verdad? Se había hablado de la cuestión deportiva siempre de hacer prevalecer la cuestión deportiva, porque en el Aranda va a haber, no sé, mejor recaudación, supongo, ¿verdad? Nosotros más bien, así como te mencioné recién, es más bien por el día, un viernes. Yo creo que nosotros que vivimos allá, ¿verdad? En Mallorquín lo sabemos, la situación, el movimiento, entonces más por esas cuestiones de día nosotros lo hemos decidido llevarlo al 3 de febrero de este partido, era para darle también oportunidad a todos los altos paranaenses y así también facilitar de repente el traslado a todos los mallorquinos que quieran irse a apoyar a General Caballero en la cancha del 3 de febrero. Claro, y ante Cerro me imagino va a haber una respuesta importante. El tema del precio de entradas, de preferencia, de platea, de gradería, ¿eso ya lo establecieron? Estamos analizando eso por la situación. Yo creo que se va a lanzar hoy a la tarde. Sería 70, 50 y 30. Ajá. Sí, precio muy razonable, ¿verdad? Así es. Sí, 30, 50 y 70 mil guaraníes. ¿Y cuántas entradas van a poner a la venta? Y eso enseguida lo vamos a tener ahí. Nuestro gerente administrativo está trabajando sobre
digamos, recién me llamó, me dijo que 3 de febrero tiene habilitada para 4.500 preferencias nada más en la cancha y estamos viendo, ¿verdad? De acuerdo a eso vamos a quitar hoy la cantidad de las boletas habilitadas para este partido. A modo de comentario, don Oscar, a Meliano cuando lo llevó a Cerro le fue muy bien en la preventa. Vendieron con mucha antelación durante la semana. Creo que inclusive ellos desde el martes ya pusieron a la venta las entradas y eso les hizo muy bien, vendieron muy bien las entradas. Antes del viernes habían vendido ya 10.000 y eso fue muy importante para ellos, según nos comentó la propia gente. El presidente de Ameliano nos contó eso. Y ojalá nosotros esta noche queremos lanzar ya a todos aquellos que van a comprar vía web, entonces que puedan acceder. Ya le vamos a tratar de darle facilidad a la gente para que puedan adquirir desde donde esté, ¿verdad? Así para facilitar un poco, atendiendo que va a ser un día viernes, pero en un horario yo creo que conveniente también a la afición deportiva, fuera del horario. Este partido contra Olimpia lo hemos jugado a las 16 horas, un día sábado, pero bien sabemos que la mayoría de la gente del interior trabajan hasta las 17 horas. ¿Verdad? Este partido contra Cerro, perdón, ¿qué hora es? 19:20. 19:20. Bueno, está bien. Gracias, don Oscar, por atendernos. Muy amable, éxitos. Saludos, igual. Gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Oscar Gavilán, vicepresidente general Caballero Juan León Mallorquín. Llevan finalmente a Ciudad del Este el partido del viernes. Al Antonio Aranda y no en el Carendí. Podemos ir, por favor, lo Olimpia. Después seguiremos opinando sobre esto y otros temas más. Olimpia que le ganó a General Caballero. No tiene nada que ver con la estrecha relación de General Caballero y Cerro, ¿verdad? Digo, con el tema de los jugadores cedidos y todo esto. Digo, porque... ¿Vos tenés una sospecha? No, más que sospecha, porque a ver... Pero, ¿y cuál sería el beneficio de no ir al Carendí al Antonio Aranda? La cancha está mejor de... Si le da elegir a Cerro, seguramente, y no es el tema cabulero, ¿verdad? Pues el último partido que ganó Cerro fue justamente en el Antonio Aranda. Pero, o sea, explicó algo de día y de hora. O sea, que al ser viernes a las 19 y pico, en relación al sábado a las 16, porque uno creía que era... Sí, es por recaudación también. Estaba mirando el calendario. El 26 cae el viernes. El 26 la gente va a estar... No, en fin de mes. O sea, recién se cobraría la otra semana. No, pero por eso él argumentó algo de movilidad. Yo no sé si nuestra audiencia que está ahí en Ciudad... Porque viste que es cierto, juega viernes por el tema de la selección y por eso sábado juegan Olimpia y Libertad. Pero... Él dijo como que en Carendí un viernes a la noche no hay movimiento. Por eso. ¿Verdad? Sí. Como que no. Pero nosotros lo que vivimos en Carendí sabemos. Por eso. Lo que es un viernes ahora nuestra ciudad. Algo regional, lógicamente, uno no puede opinar porque no pero sabemos. Por eso, pero yo creo que porque la divisional programó la 8ª y la 9ª fecha ya la semana pasada y habían colocado. Es más, fue a la inversa cuando salió lo de la 6ª y la 7ª. Y me acuerdo, yo le dije acá, mira, acá dice General Caballero Olimpia Carendí. Y rápidamente, no, es un error de tipo imprenta, como antes. Se va a jugar en el Antonio Aranda. Después la gente de General dijo, no, esto tiene que ver también porque vamos a priorizar lo deportivo. Contra los dos grandes vamos a jugar acá. Contra Olimpia jugaron ahí, en una cancha complicada donde Olimpia hizo muy bien los deberes. Y bueno, Cerro va a ir entonces a la cancha donde por última vez ganó en este torneo. Vamos a lo de Olimpia. Julio Cáceres, Fernando Cardoso, el hincha opina. Olimpia comparte el coliderato del torneo clausura con Libertad. Yo creo que en el primer tiempo nos generamos ese espacio que precisábamos más todavía en ataque, ¿verdad? Eso se dio un poco. En algún momento nos equivocamos un poquitito en la pelota larga, ¿verdad? Porque prácticamente el rival nos esperó más, entonces achicaron los espacios. Entonces eso es lo que nosotros transmitimos en el término del primer tiempo, ¿verdad? Que teníamos que tratar de buscar más ese espacio para explotar lo que es la virtud de nuestro delantero. Y ya cuando con un nombre menos del rival, algunas veces inconscientemente nos apuramos un poco, pero sí encontramos más juego. Brian ha entendido bastante bien también en recibir, en salir de la marca y tratar de recibir, ha hecho espacio para su compañero hasta que
se generó esa jugada rápida para poder marcar el segundo gol, ¿verdad? Un partido sufrido, supimos aprovechar la oportunidad que tuvimos. Fernando Cardoso. Con uno menos ya pudimos acomodar en el partido, hacer nuestra función y por suerte sacamos los 3 puntos que es importante. El primer tiempo fue un poco trabado, supieron ajustar las líneas defensivas tanto como en el medio, pero en el segundo tiempo, como dijiste, tratamos de aprovechar y pudimos hacer el segundo gol que fue para liquidar el partido. La verdad que muy contento, esperemos seguir así, esperar el partido de los demás rivales y seguir haciendo nuestro trabajo, que esto es partido a partido. Olimpia campeón, Olimpia, 100%. ¿El hincha opina? Contento. Alegría. Estoy muy feliz. Excelente partido, llevamos los 3 puntos, más punteros que nunca, vamos Olimpia, carajo. Aguanta Olimpia toda la vida. Sí, sin duda. Olimpia. Aguanta Olimpia. Muy buen partido. Sí, se merecía, un lindo juego. Buen triunfo, está para campeonar. Sí, futuro campeón. Yo creo que sí, estamos por buen camino. Buena Olimpia, pero tiene que mejorar más, tiene que ser más punzante. Y el partido estaba interesante, solamente se jugó más, no se jugó para el público, más jugaron partido aburrido, ¿para qué vamos a decir? Una vez más, Olimpia nos da una alegría, ojalá que sigamos así y podamos coronar este torneo. Despacito papá, despacito, vamos a salir primero, aguante Olimpia, tricampeón de América. Sí, está jugando bien el equipo, está encontrando el fútbol. Y nada, feliz. Y vamos de a poco. Olimpia campeón. Olimpia ganó 2-0. Merecido, vale. De lujo, Olimpia. De lujo. Sí, vamos. ¿Qué vamos a hacer? Seguimos peleando el campeonato. Ahora en la punta y la punta por el mundo. Vamos a ver si cómo salen los dos rivales. Aguanta Olimpia. Saludos al chihuahuita Ariel Mareco. Estamos ahí. Cerro, atajate. Feliz estoy por el triunfo de Olimpia. Ya era hora. Fuerza ya Marilu. Valió la pena, sí, Olimpia. Sí, tranquilo, puntero, esperar mañana que se tropiecen los 2 coleros, que nos sigue. Buen triunfo de práctica, otra vez de práctica. Sí, campeón de América, aguante Olimpia. Creo que finalmente están encontrando un equipo sólido, que se ayudan mucho entre los compañeros y siempre lo más importante que es el resultado. Una pena por el equipo de mi ciudad, pero seguimos. Sí. Vamos a ver si el próximo partido revertimos y vamos por más. ¡Vamos, Olimpia! Vamos. Saludos para la gente de Temiaponá. Olimpia el mejor y saludos para la gente de Temiaponá. Muy feliz, la primera vez que le vengo a ver a Olimpia de Asunción. Estoy muy contenta porque vengo de Santa Rita. No, así teníamos al hincha opina lo de Olimpia. Ganó de una manera a su estilo. Un partido que no ofreció demasiado, o sea, no fue muy vistoso, ¿verdad? Pero Olimpia hizo lo suyo, acá lo que vale son los goles. Claro, o sea, cuando uno habla de, más que nunca aplica lo del pragmático, ¿no? Y uno hacía el recuento y decía 20, 12, 5. ¿Qué son esos números? Los momentos del segundo tiempo cuando Olimpia hace el segundo gol para planchar el partido. Ameliano, Cerro y el sábado de Mallorquín. Desde ese momento ya se vuelve un partido. Ahí uno de los hinchas decía, y sí jugaron para ellos. Un poco ahí el espíritu amateur del que veía su club en Juan León Mallorquín. Pero vos sabés que yo creo que la lesión de Hugo Quintana contra Colonial termina abriendo y solucionando un problema que tenía Olimpia. Porque sí, Hugo Quintana te da juego, pero no tenía contención Olimpia en ese medio. Y Richard no había vuelto bien. Entonces esa es la racha cuando Olimpia sí o sí necesitaba de una salvada casi milagrosa de Gastón Olveira. Y fíjense desde cuándo Gastón Olveira se volvió casi un espectador. En esos 3 partidos que estoy mencionando. Capaz la última de esa Auche, ya con el partido liquidado a los 42, 43. La tapada Olveira. Sí, pero sí. Imagínate, nosotros estábamos acostumbrados contra Guaraní, contra Guaireña, a ver que Olveira salvaba en un 0-0 para luego Olimpia anotar. Desde que ingresa Marcos Gómez con Richard Ortiz, Olimpia ganó muchísimo de mitad de cancha para atrás. Se volvió un equipo muy sólido. ¿Perdió volumen de juego? Sí, pero lo va compensando con los momentos superlativos individuales. Derly González, Brian Montenegro,
Entonces, ese tipo de cosas me parece que ayuda a explicar por qué los trámites. Porque el clásico también fue aburrido porque Olimpia fue muy superior. Y durante la semana decía, si Julio hubiera sabido que el clásico se iba a presentar así, te llevaba un sub-19 para meterlo. ¿Y qué dijimos acá? Cuando sea el 2-0, nos lo está sacando a Bruno Recalde, porque si nos venía el gol de Fernando Cardoso ahí en la recta final, probablemente Bruno salía para que entre uno de los tres ofensivos. O sea, es un mérito del Olimpia de que lo vuelve fácil para sus intereses, porque no le hacen un gol, porque es sólido en la estructura defensiva, y capaz para el hincha te dice, no, fue aburrido, trámite, el tema de, ya sea para el que observa, para el que relata, para el que comenta, pero estamos hablando de un equipo que creo que desde el ingreso de Marcos Gómez ha ganado una solidez que explica por qué no solamente mantiene la valla invicta. Fíjate la calidad de ocasiones de goles que tienen los rivales. Es una calidad muy baja y habla muy bien de él, toda la estructura defensiva del Olimpia. Edgar, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Venía a Bristol y aprovechar las ofertas en televisores. Precios increíbles en todas las marcas y modelos de televisores. Escucha esta super oferta. TV Samsung Smart 4K de 50 pulgadas, precio normal, 18 cuotas de 488.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 319.000. Llámanos al 519-4000 o acercate a cualquiera de las sucursales. También podés escribirnos al 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Regala una sonrisa por cada pecho mila de 800 gramos que compres de cualquier supermercado. Ayudas a la Fundación Azoleu, vigente hasta el viernes 9 de septiembre en todo el territorio nacional. Pechugón, paraguayo como vos. El campeonato ya está partido. O sea, vamos a tener la lucha de los tres equipos. Sí. Olimpia, Libertad, sí. Libertad Olimpia, Cerro. Nacional nunca se cargó con eso de ser candidato. Y está muy bien, aparte las circunstancias no daban. Claro, están trabajando para otra cosa, ¿no? Sí, con el tema de una de las figuras no renovarle el contrato. Aceptar no concentrar por una cuestión de costo, sin duda que no iba a durar mucho este envión que estaba teniendo, ganando puntos importantes, pero ahí está entre los tres que se preparan, lo de Olimpia con la solidez que rescataba recién Dani. Me acuerdo que el primer partido con Guaraní tuvo una historia más o menos parecida, no porque no haya sufrido, porque sufrió, pero sí, le llegaba en el segundo tiempo me acuerdo que ya lo resolvió Olimpia. Pero luego llegó tarde. Lo de Guaraní había sido estéril, me acuerdo que dominaba, pero para llegar al descuento, claro. Claro, y el gol de Walter se produce un poco tarde. Claro, pero, que él hace un gol... pero Guaraní tiene un dominio estéril y solamente para llegar al descuento, ¿verdad? Cuando ya un partido también que estaba sentenciado, liquidado. Cerro Porteño, mostrarnos lo de ayer, va a seguir sumando, obviamente, ¿verdad? Está por resolverse nomás el tema de algunos jugadores que están como marcados y que le juegan mal eso como presión. Pero y después ya lo de respuesta, que hay reacción. Claro, no es que fue otra vez indolente. Se nota que habrá, que comenzará de vuelta a ganar porque es que después, y que hay carácter. Después de la semana que tuvo, no podía permanecer. Si permanecían diferentes, ya había que hacer un test psicológico importante ahí, ¿verdad? Pero porque fue una semana terrible hasta lo que pasó el viernes, digo. Pero al no haber ganado, ¿usted cree que la semana va a ser más light? No, pero ya no va a ser creo. Una semana de tanto reproche sobre algo que me parece básico, que es la mínima, la entrega del interés, ¿verdad? Porque futbolísticamente no te pueden salir las cosas, pero esta fue una semana donde se habló de las ganas que tenía Quino, de las ganas que tenía Caracal, pero además, el comportamiento. Pero además el equipo mereció ganar y yo creo que la gente habrá entendido que hubo un error individual gravísimo que privó al equipo de la victoria. Pero que generó mucho mal humor, hay mucha bronca contra el técnico también, contra Arce, pero creo que la semana pasada fue la que se tocó fondo respecto a algunos hechos que envolvieron al plantel, porque Arce primero dijo había que jugar en estas condiciones, digo. Y no le siguieron los muchachos el tema de... Después cuando se le pregunta, él ya minimizó, dijo que la manifestación, si es sin violencia de la hinchada, está bien. Claro, cuando dijo si hay violencia, cerramos todo y nos dedicamos a otra cosa. Exacto. Dando a entender que, mira,
nosotros aceptamos hasta algunos abusos que están habiendo. Yo creo que ese mensaje no fue genuinamente a la gente. Fue a la gente que tiene la llave. No, a la dirigencia. Como diciendo, llega a ver, mirá por lo que digo, violencia física. Física, bueno. O sea, ¿en qué estamos? Cuando dice, hasta te acepto todo lo que había, pero si hay violencia física, cerramos todo. A lo que voy, yo creo que esa recuperación recién se va a dar cuando gane. No, yo no hablo de recuperación, Yo hablo que mostró de vuelta que con este espíritu de ayer puede justamente buscar esa recuperación. Que no es que está ya desmantelado. Que puede de vuelta al camino. Claro, o sea, que un equipo que se desmoralizó y está peor piso y que cada vez peor. Yo creo que el viernes, a ver, creo que volverá a entrar esta vez en la cancha del 3 parecido a lo de ayer. Yo creo que va a entrar todavía tensionado. Y va a entrar un poquito mejor porque hay otra calidad de público, ¿verdad? También el público de Ciudad del Este es mucho más festivo. El de acá tiene mal de barco ya por todo lo que se vio. Y ya no van a aparecer esas banderas. Claro, con otra predisposición, ¿verdad? Es más de aplauso. Y no porque sea un público que no sabe fútbol, no. Sino que no tiene al equipo siempre ahí. Aplaude una barrida, aplaude un buen pase. Y ayer no se daba eso. Y Libertad se sigue así, Libertad ahora está reinventando a Tacuara como goleador, ¿verdad? Libertad para mí el candidato 1 para mí también, sí. Antes del partido de ayer, Sí, antes del partido de ayer. Desde el 4-0 frente a Reci. Yo creo que la tabla en estos momentos, y por eso decía antes inclusive de los partidos del domingo, la tabla como quedó hoy refleja de cuál es el podio. En estos momentos del 1, 2, 3. Por eso cuando Jan colocó eso de la tabla, yo te dije, mira que tranquilamente esa tabla lo puede tener en el tercer lugar porque futbolísticamente estaba allí. Fíjate de qué estamos hablando en el caso de Cerro. Acá estamos debatiendo si con la mejoría de actitud que mostró, mira la vara qué bajo, qué bajo nivel está la vara. ¿Por qué? Porque estamos hablando de si hubo una mejoría desde la actitud, desde la compostura, desde el comportamiento, pero acá debatimos si el equipo va a entrar un poquito más liberado o va a entrar tan tensionado. ¿Y quiénes van a entrar también? Porque si vos me preguntás hoy quién debe ser el nuevo titular de Cerro, ahí también el obvio se me pregunta si Toño o Enzo Jiménez. Aquí no creo que va a ser titular de vuelta. Ratifico el doble 6. Me parece que más allá de mucha pelota perdida ayer por Luciana Cardoso en el primer tiempo, después yo no coincido. Interesante. Yo no sé si Libertad, a mí me parece que está entre Olimpia y Cerro. ¿Pero vos viste los partidos de Libertad? Claro que veo, claro, cómo no. Ayer, por ejemplo, Franquito entró y ya le dio el pase a Tacuara Cardoso, que también entró en el segundo tiempo. Pero espérame un rato que te desarrollo. Renato Vitar, gusto de saludarte, ¿cómo te va? Hola Bruno, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y para todos los muchachos. Bueno, cerrado lo de Alderete al Getafe, ¿finalmente por cuánto tiempo firma con el club Getafe? Sí, Bruno, está cerrado. Es un préstamo por un año con una cláusula de obligaciones de compra si se dan ciertas situaciones y ahí serían 4 años más. 4 años más, si es que, pero no es una compra obligatoria, sino que es sujeto a ciertos parámetros, no sé, por ejemplo, cantidad de partidos, presencia, clasificación a algún torneo. Sí, es referente a la cantidad de presentaciones que él tenga en el equipo principal. Yo pensé que era una compra directa, con obligación directa de compra, ¿verdad? Sí, es una obligación si se cumplen ciertos requisitos, ¿verdad? Renato, y el requisito es solamente cantidad de partidos, porque uno recuerda que con el Valencia él había superado por lejos eso, pero le faltó el tema del ingreso a Europa. Así es, en este caso es una cláusula personal, digamos, o sea, es una cuestión de que si él cumple cierta cantidad de partidos ya la compra es obligatoria, no depende de ninguna actuación grupal del equipo. Okay. Sí, eso me parece más factible, ¿verdad?, para el jugador, porque de hecho tuvo una muy buena campaña. Y acá un poco nos hacíamos, ¿cuál es tu reflexión? Hacíamos la pregunta y debatíamos con los compañeros si es o no un retroceso o es un avance o es un punto muerto en su carrera. ¿Cuál es un poco tu visión? Y mi visión, Bruno, es que él va a seguir compitiendo en la liga. Recordemos que él prácticamente tuvo un año en cada club desde que salió de Cerro, ¿verdad?
y tenemos la confianza de que va a volver a demostrar el altísimo nivel que tuvo en Valencia, en otro equipo de la misma liga, y seguir demostrando que él está para cosas grandes, ¿verdad? Yo creo que este año va a ser para consolidar lo hecho anteriormente y viendo cómo va evolucionando su carrera. Renato, este chico Cuenca, ¿cómo se llama el chico que está en el Milan ahora? ¿Cómo está, Fede? Hugo Cuenca. Hugo Cuenca. Vimos la otra que estaba en una formación ahí del torneo de menores. ¿Se queda él en el Milan definitivamente? Sí, Fede, él es un chico que bueno, que el Milan viene siguiendo hace mucho tiempo, desde un sudamericano sub-15 que fue aquí en Paraguay. Él tuvo ahí, bueno, un acercamiento con el Milan. Desde ahí fuimos trabajando su situación, viendo cómo podría él llegar al Milan. Él tiene la suerte de tener pasaporte comunitario, con lo cual el Milan pudo negociar directamente con Capiatá su transferencia, y hoy él está inscrito en el Milan, está con el plantel de primavera, que haciendo referencia a lo que sería acá, sería la reserva. Ya tuvo un amistoso con el primer equipo, ¿okay? Hizo dupla ahí con Equetelare, que es el nuevo refuerzo del Milan, y otros jugadores más de renombre, y la verdad que nos genera una expectativa muy grande. ¿Ustedes trabajaron con Derli cuando vino a Olimpia, Renato? Sí, así es. ¿Y vos decís que este nivel de Derli lo puede llevar afuera a fin de año de vuelta, por lo que había dicho el jugador un par de semanas atrás? Sí, yo creo que el Derli siempre, de hecho, siempre levanta el interés. Y después hay que analizar si es lo que él quiere, si es lo que quiere Olimpia, que es el club donde él tiene contrato vigente. Pero sí levanta mucho interés de varias ligas importantes. Él había dicho que quería darle a Olimpia la posibilidad de salir y recuperar un poco de lo que gastó, ¿no? Sí, yo creo que si las partes coinciden en que es el momento de una transferencia, él puede generar un gran ingreso por el nivel que está teniendo y por la calidad de jugador que él es, ¿verdad? Lo de Gustavo Gómez Portillo, ¿es probable una transferencia a fin de año o es muy difícil moverlo del mercado brasileño, donde sabemos que inclusive se pegan el lujo de traer jugadores de Europa? Y él la verdad, Bruno, está muy bien allá como de público conocimiento. También, así como nosotros vemos que tiene un gran rendimiento, los equipos de afuera ven que tiene ese gran rendimiento, y todos los mercados tenemos ofertas. Esa es la realidad. Hace poco tuvimos una muy grande, la cual atajamos en conjunto con su club, con él, por un tema de competencia, ¿verdad? Ellos están peleando por ganar la tercera Copa Libertadores, que yo creo que van a estar ahí, digamos. Entonces siempre están en alta competencia, entonces con lo cual es difícil hablar de una oferta, porque ellos demasiado lo quieren tener, lo valoran y le hacen sentir eso. Sí, puede ocurrir, cualquier cosa puede ocurrir. Hoy por hoy el mercado, bueno, queda muy pocos días y él está muy metido en ganar la Copa Libertadores otra vez con Palmeiras y seguir haciendo historia. Después lo que vaya a ocurrir hay que ir viendo. Son jugadores que en cualquier momento pueden tener ofertas grandes y pegar otro tipo de saltos. Esta oferta fue multimillonaria, pero de un mercado de esos llamados exóticos que no son muy competitivos. Sí, fue un mercado más exótico, como decís, para él. Fue un monto muy importante, pero bueno, no le lleva tanta trascendencia porque finalmente decidimos esperar un poco y que él siga compitiendo con Palmeiras en esta Copa Libertadores. ¿Y el caso Pulpito, hubo alguna gestión que ha avanzado? No, Pulpito va a seguir hasta fin de año en Cerro, y si todas las partes consideramos que yo creo que el en diciembre debería salir. Vamos a trabajar para eso, ya tenemos avanzado alguna cosa, vamos a tratar de que sea en consenso y que todos estén contentos, pero diciembre yo creo que es un mercado ya definitivamente va a pegar el salto. O sea, mira vos, el jugador va a tener la tranquilidad un poco de no estar concentrado en otra cosa, que ya se queda él definitivamente hasta fin de año. Sí, él ya se queda hasta fin de año, y
y a fin de año sí vamos a buscarle la salida definitiva ya para él. Renato, muchísimas gracias, muy amable. Dale, cuando quieran, un abrazo grande. Éxitos, adiós. Renato Vitar, representante de jugadores. Arregor Empeños sigue creciendo. Te esperamos en la nueva sucursal de Itauguá, sobre Ruta 2, casi General Marcial Samaniego, en el centro mismo de la ciudad. Si querés comprar o empeñar algún artículo, acércate a la sucursal o comunícate al 0972-655-115. Llamada o WhatsApp. Encontranos en las redes como @ArregorParaguay. Adquirí tu moto Taiga en 12 cuotas y sin intereses. Ahora puedes encontrar todos nuestros modelos de motos en 12 cuotas sin intereses. Taiga, la única moto del mercado que te da 15.000 kilómetros de garantía, súper resistente y con una potencia sin igual. Visita ya mismo una sucursal Inverfil. Estamos en todo el país o escribinos al WhatsApp 0981-288-828. Seguinos en @motostaiga.py. Taiga te lleva donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Resolve tus problemas de infiltraciones con Revotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Revotec en Mater, y Mater se escribe con doble T. Cuidado con no equivocarse. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Revotec es en Mater Distribuidora. Yo lo que pienso, Libertad está jugando muy bien. Sí. Tiene un gran plantel. O sea, vos te pones a pensar, no está, por ejemplo, no sé, te voy a dar nombres, Antonio Vareiro, no está Huguito Martínez, Héctor Villalba. Y vos mirás al equipo, igual tienen... Ayer apareció la nada Campuzano, por ejemplo, como volante que no estaba jugando Campuzano. Y cumplió muy bien. No, pues se lesionó Díaz, ¿verdad? Que venía siendo figura. Sí, sí. Pero siempre venía siendo figura, aparece Campuzano y... Se consolidó y ganó el puesto de nuestro caballero que la está rompiendo. Diego Gómez se está consolidando. Sí. Entonces, estamos hablando de un equipo... Pero ¿quién es el jugador más importante que tiene Libertad? Depende de la necesidad. Yo creo que es el medio campo. Roque Santa Cruz. Él es el determinante arriba, pero yo creo que eso, los tres del medio, Díaz, Gómez y Caballero, marcan la diferencia. Por eso yo tengo mi duda, porque Tacuara no es titular porque no tiene ya ese, o sea, no da los 90 minutos Tacuara. Pero el tema que está Roque y está Lorenzo. Sí, no, está bien. O sea, pero Lorenzo y a Roque. No te olvides Merlini, que de la segunda rueda del torneo pasado están dando muy bien. Merlini está, y es más, producto de lo bien que están dando esa corrida que él, es cierto, se equivoca el defensor de Nacional, pero él gana por rapidez y por picardía, ¿verdad? Sí, pero ¿a qué es lo que voy? Yo no sé si Roque va a poder aguantar todo este ritmo y las 22 fechas. Sinceramente, lo veo muy bien a Roque, Ojo con este asterisco. Pero no hay otra competencia, no es que hay Copa Libertadores o algo en el que se pueda... Pero ahora vamos a acordate, entre semanas, después los fines de semana vamos a tener campeonato, ¿verdad? Y sí, pero el problema es si no está Roque, estará Tacuara, y Tacuara cuando pero entra... Pero Tacuara no es Roque. Convierte goles también. Por eso es suplente Tacuara. Bueno, pero también convierte goles. No, pero no tiene el ritmo y no se mueve como Roque. Pues claro, son jugadores distintos. Roque es más... Ayer ya hizo otra vez de vuelta una gambeta impresionante. Él está, no sé cuántos años, pero parece un nene de 19 años. Roque está jugando ahora como un muchacho de 18 años. Está jugando muy bien. Pero no estaba ni Roque tampoco, el goleador es Melgarejo. Pues Melgarejo ahora se corre un poco más a la izquierda, pero antes cuando estaba más de punta, Roque no aparecía todavía y era Tito Villalba, Melgarejo, Merlini, Melgarejo y Bogarín. O sea, tiene el tema de... Tiene alternativas. Pero ayer entró un chico, volvió a entrar el chico Rubén Lescano, un zurdo que casi metió un gol. Gol que está jugando. Extremo. Está jugando más delantero, arrancando un poco de atrás, zurdo. Rubén Lescano. Sí, zurdo. Ya estaba jugando algunos partidos anteriores. Ayer volvió a jugar. O sea, te digo, Diego Gómez salió de la nada. Y hoy por hoy es titular indiscutible en el medio campo. O sea, más allá de los experimentados, también Garnero encuentra. Sí, no, pero el nivel, la jerarquía, Roque. No, sabemos eso. Yo creo que si Garnero encontró lo que había llevado tanto tiempo en Olimpia, el tema de realimentar de hambre el plantel, de Sergio Canete, me parece que encontró eso. Porque te acuerdas, en Olimpia 4 veces seguidas salió campeón. Sí. Cuando vos el equipo local salía campeón un año y el torneo siguiente descansaba, en Olimpia consiguió eso, incluso cambiando algunos nombres, como estamos hablando, y parece que con Libertad, después de lo que fue la última derrota,
también, desde aquel primer tiempo con Resistencia, donde terminó 4-0 el primer tiempo, me parece que encontró y que ahí gana ahora porque los enemigos pues son dos ya ahora, entonces está más, ¿verdad? Está más fuerte. ¿Y quién ya está la Libertadores? ¿Qué más vos querés que pelear un campeonato con Cerro, toda su gente, con Olimpia, toda su gente, siendo el campeón actual? Me parece que por ahí viene el embale que uno le está notando a Libertad, y con, como decís, con 15 o 16 jugadores, o sea, no es un equipo que cae uno y ya lo resciende, sino hay jugadores que están rotando allí y que están rindiendo muy bien para el equipo. El mejor ejemplo de lo que ustedes citan es lo que ocurrió por la derecha, porque Tito Villalba jugaba a nivel selección. Es más, Guillermo Barros es que el otro dijo, yo estaba para convocarlo a la gira de Asia. Selecciona a Villalba, inclusive en el medio hay un intento fallido de retorno, donde vuelve a lesionarse Tito, pero ya Merlini lo había reemplazado en todo sentido. O sea, la profundidad de plantel que tiene. Es más, creo que ni Zamudio concentró esta vez, ¿verdad? Que Zamudio. Ayer no, Espinosa. Fíjate que claro, como Matías, lateral, Gerardo decía que ni concentraba por un tema físico, y él terminó siendo figura también el torneo pasado. Claro, fíjate que por ejemplo... Y ahí tenés mallada por cualquier cosa, o sea, claro, por decir nomás, porque eso fue lateral izquierdo o derecho. Claro, en algún tramo, por ejemplo, Willy Mendieta. Yo estaba escuchándole. Willy Mendieta, ahí, ¿sabes qué? Por eso, o sea, el tema es... O sea, a ver, Marcelo Díaz, Campuzano, o sea, en Libertad se da eso cuando ahora con estos documentales del fútbol europeo, vos ves en la pizarra de estos equipos desde la gerencia y ven 2, 3 apellidos en cada puesto y el famoso cualquiera puede. Y Libertad tiene eso, salvo la saga central. Ellos tienen ahí porque el que realmente no llenó la expectativa es Pablo Aguilar, porque se esperaba algo de él y... Que estuvo afuera también. Y los Boca Negra Barbosa, ahora la dupla. Boca Negra ayer entró un ratito Viera. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudín, flan y lactomix con bulbas de frutas. Disfrútalo ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Trabajamos día a día con la pasión que nos caracteriza, porque nuestra pasión es hacerte vivir la tuya. Tigo Sports, transmitir tu pasión. Nuevo lanzamiento de IDESA, Jardín de Encarnación. Cumplí tus sueños en la Perla del Sur. Invertí en la ciudad más turística de nuestro país, a minutos del centro de Encarnación, 10 kilómetros de la playa San José, con todos los servicios básicos, posesión inmediata, lotes listos para construcción. Fracción Jardín de Encarnación. ¿Qué esperas para invertir en tu futuro? Contáctanos al WhatsApp 0972-413-100 o ingresa a www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. A ver, vamos para la gente. Entonces, mira, oche, coincidencia entre Federico, Dani y Ariel. La dupla Libertad, el Bruno, candidato 1 ahora. La dupla Viera Barbosa, por ejemplo, recibió 5 goles en 2 partidos. La dupla Viera Barbosa. Está claro que fueron los partidos. El asterisco. Después Aguilar Viera 2 goles. Y Boca Negra Barbosa 2 goles. Me envía Martín Foy de Libertad, que siempre tiene todos los datos. O sea, ese sería el talón de Aquiles. Pero allí podemos aplicar la famosa frase de Mario Lobo Zagalo. Mi mejor defensa del ataque. Libertad ya marcó 19 goles, de los cuales anotó 14 en los últimos 4 partidos. Tiene un poder de fuego que acá con estos datos... 3 partidos. Tiene que rezar a San Roque González de Santa Cruz. 3 partidos en Tucuá, 12 goles. 12 goles. Ese es el tema. 12 goles en 3 partidos jugaron como local. Ahora. ¿Cuántas asistencias hace Roque aparte no hacer los goles? No, pero te contamos. Se cayeron ya un montón de jugadores, igual sí. Se cayó Villalba, Vareiro. Pero Roque es excluyente. Pero Libertad ya salió campeón sin Roque. Bueno, y ¿sabes qué? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a cortar nomás ya el campeonato acá y vamos a declarar la Libertad. Mira lo que perdió todo lo que fue el campeonato pasado Libertad, igual mantiene el poder competitivo. No, pues yo su talón de Aquiles no pasa por la delantera donde hay opciones, por el recorrido que ustedes hicieron. Yo voy al tema de la saga central. Y creo que allí hubo un movimiento para hacer, para traer y potenciar, y el que vino no estuvo a la altura. Por eso yo creo que por el gol en contra ante Ameliano. Y después físicamente lo tuvo, pero Aguilar, yo creo que Aguilar Barbosa debería ser la dupla, ¿verdad? Después el resto está bien. Olimpia, como decimos, está bien firme,
Derry González, gran nivel. Richard transmite mucho. Y Cerro está en la búsqueda. No garantiza tampoco Olimpia. O sea, no, que vos decís si va a hablar Olimpia claro. Y lo de Cerro. Pero yo creo que ellos, a mí me parece que Cerro es el que todavía puede crecer. Me parece que no alcanzó su techo todavía Cerro, que Cerro va, o sea, si recupera su nivel Cerro que le puede hacer frente a Libertad. Cerro necesita ganar, despejar la mala onda y recuperar jugadores clave. Ayer llegó un síntoma positivo con Aquino. Marcábamos lo de Galeano, pero tendrá que en algún momento dado. ¿Y Moreno Martins? Ayer. No, decía lo que quiera, Ariel, habla. Se cae todo al pedo. Aparece a la tipo, en serio. Pero no puedes hacer un análisis, eso te llaman la ESPN de Miami. ¿Cuál es su concepto? Apare y se cae todo de balde la No, que quería hacer bien. No, está bien. Para con la gente pero un análisis interior del país que entiende bien el guaraní. Apare y se cae todo de balde. Y está lejos de ser el jugador que el jugador que iba clase A, que iba a marcar la diferencia, que pensábamos que, no sé, si iba a precisar camiones Cane para llevar los goles que iba a convertir Marcelo Martín. También ayer te cargo de esa, yo capaz de pedir una camioneta, pero camiones Cane no. Pero así pero fue un camión más ayer hasta el pobre, fíjate, ayer hasta marca un gol, ¿verdad? Y la anula el gol. Después él mismo le preguntó, porque Samudio, pues, después los dos tienen tantas ganas de goles que cada uno se fue festejando por un lado. Ayer quiso jugar automáticamente a un lado y tiró, no sé para dónde, a cualquier lugar tiró. Y de la desesperación se va y choca todo. Y Samudio tiene una en el primer tiempo donde él mismo triangula sin marca alguna, da la vuelta y la termina tirando afuera. O sea, ¿cómo Arce no puede conseguir un tipo que consiguió tantas cosas con tantos jugadores individualmente? No puede conseguir serenidad en un número 9 y están todos así. Y yo insisto que Alfio entra ya medio cabibajo y no tendría que ser así, ¿verdad? Pero uno lo entiende. Ayer hasta creo que mencionó a Fernando Romero en una parte Arce, cuando le preguntaba jugaban por los números 9, diciendo que lo que son de las mismas características son Moreno y Alfio. Sí. Otra vez descartando que sea Brian el número 9, a pesar que ayer en un momento jugó en esa posición, pero es lo que debe encontrar el Coyote. Yo no sé si le vino mal su transferencia, pero sus centros son cada vez más malos. Y ayer entre los centros de Enzo Jiménez, de Rolón, cuando vuelve el Beto, un equipo que se basa mucho en el juego por afuera, pero tira centros tan malos, termina sintiendo esa situación, ¿verdad? El único bueno fue el de Enzo, que tiró por arriba en la boca del arco Rolón. Después la mayoría. No, después el bueno que tiró no valía. Claro, porque fue un gol. Cuando está adelantado, a ver, lo del camión Scania, Ariel me hace acordar. No, acá no, tranquilo. Vamos, quiero ir con la audiencia. Por favor, 10 audio WhatsApp, 0972-730-730. Para el hincha, ¿quién es el candidato? ¿Es Libertad, así como dicen los comentaristas? ¿Es Olimpia del Cerro? ¿Quién es el candidato 1? Libertad metió 80 goles en el año. 38 partidos jugados. Melgarejo 15, Roque 12, Enciso, que ya no está, 11, Tacuara 10, los principales goleadores. No, un equipo con fuego, ¿eh? 80 goles, hermano. Todavía no estamos ni la mitad del segundo campeonato, porque Jubero salió récord con más de 100 goles, Guaraní con Fernando Fernández, El Conejo y Santander. Un trío que hacía goles de todos lados, pero acá 80 goles ya es una marca muy, pero muy importante. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo caminos. Feria de Garage en el Shopping Mariscal. Todo un shopping con descuentos. Te esperamos hoy, último día, en la planta baja del bloque A. Más de 50 locales adheridos con hasta 70% de descuento y beneficios con bancos. Encontramos más información en www.mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Vino Santa Elena, el más reconocido y elegido por los paraguayos. Es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos, en tu mesa y en tu mente. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. No, con los amigos del WhatsApp, por favor.
Bruno, Libertad, obviamente el candidato va con toda la ayuda arbitral que recibe, más la calidad de los jugadores que tiene, ponerle que va a ganar 5 campeonatos más inclusive. Pero si le siguen ayudando así, es difícil jugar contra un equipo con tanta calidad. Hola Bruno, ¿qué tal? El campeonato va a ser peleado hasta el final, entre Olimpia, Cerro y Libertad. Y si a Libertad no le favorecen tanto los árbitros, yo creo que en la última fecha se va a definir el campeón. Hola Bruno, y entre Olimpia y Libertad, ¿cómo se va a definir? No llamen, muchachos, voy a tener que bloquear a este 913, espera que le voy a bloquear. No llamen, es para WhatsApp este número. Espera que yo le voy a bloquear este primero, para que si no llamo otra vez y... No llamen, muchachos, por favor, les pido. Por clemencia les pido, no llamen. No es para llamar esta línea, a ver. Cerro Pico le va a pelear hace más de 4 años que vienen jugando juntos los de Cerro y no tiene. Llama otra vez mismo, espérame un ratito. Espera. Vos bloqueen, eso para bloquear a nadie de... No, muchachos, les pido que no llamen. No llamen porque tengo que bloquear, porque es para, al llamar ustedes, el audio WhatsApp se corta. Y lamentablemente ya tenés que bloquear, hermano querido, para entender. Algunos no entienden, parece. O son infradotados o son, no sé, mononeurales, no entienden. No llamen a Nipe Genoiti. Es solamente para enviar audio. Muy pende yurube teléfono de enviar la WhatsApp, pero no es para que vos llames al WhatsApp. No sé en qué idioma más puedo hablar. Lo digo porque no entienden, parece. Y se enojan otra vez, algunos simpáticos son. A ver, es que le cortan pues la dinámica del programa. A ver. Este va a ser un mano a mano durísimo entre Olimpia y Libertad. Durísimo mano a mano. Cerro ya se fue ya. Cerro ya no existe más. Durísimo mano a mano Libertad Olimpia y HC va a definir a su favor con los arbitrajes. Acordate. Bruno, los Rebes y eso hacen su partido, Bruno. O sea, la verdad que si los Rebes no hacen su partido va a ser duro la competencia. Libertad tiene plantel. Como dijo el señor recién, demasiado mafioso en otro juego. Y después salen afuera y no hacen lo que ellos quieren, ¿verdad? Y para mí que candidato otra vez Libertad. Yo soy olimpista, pero con el plantel que tiene y con, como dice el señor, la ayuda que tiene es impresionante. Libertad fue ayudado en el campeonato. Pregunto, ¿vos hiciste más partidos de Libertad? A ver, algún penal, algo por el estilo. Déjame hacer memoria que sea dudoso. ¿Pero ayer la expulsión de Wilson fue? No, la expulsión de Wilson fue una patadora Jackie Chan. Se fue y Barrola, que tuvo la posibilidad Wilson de ser lateral, jugar de titular. Y le salió en un cruce a Iván Piris que le habrá quedado la marca del botín a la espalda de Iván Piris. Una patada, pero terriblemente estilo karate kid. Nada que discutir. Después hay gente mal pensada. Zárate, ¿verdad? Contra Olimpia. Primero Quintana y luego Zárate. Sí, lo de Quintana yo la puse en discusión aquella vez, ¿verdad? Pero lo de Zárate sí viene expulsado. No, de hecho lo de Zárate se expulsa porque revisan que la falta fue afuera y no adentro. Porque era penal. El triple castigo, lo que yo sí estoy viendo es que el tema de el famoso los chicos, ¿no? Porque fíjate que ayer se dio esta fecha se dio la particularidad que los 3 rivales de los candidatos sufrieron expulsiones. El grupo Luminotecnia ofrece soluciones integrales para todo tipo de industrias, equipos de la mejor calidad internacional que se adaptan a las necesidades de cualquier proyecto industrial, con el respaldo y garantía de uno de los grupos empresariales con mayor trayectoria en el país. Grupo Luminotecnia, industriales como vos. Cada día es un desafío. Clearman te mantiene la cabeza fresca con su tecnología anticaspa y mentol para afrontarlos. Clearman, el shampoo anticaspa más efectivo del mercado. Bueno, ya seguimos con los audios WhatsApp en un momento. Vamos a habilitar las líneas 4151-730, 4151-731. ¿En qué partido le han ayudado a Libertad los árbitros? Si es que hubo, ¿verdad?
Pero son varios los mensajes ya que apuntan a ese lado. Reci fue un 4-0, 12 fue un 4-1, si mal no recuerdo. 4-1. Ayer fue un 2-0, y me falta un partido. 4-1 Resistencia. Sol, ¿verdad? No. 12 de octubre que se puso 2-1 y Aldo Vera fue expulsado. ¿Se acuerdan? Sí. Bien expulsado. No, por eso. O sea, por eso yo El marcaba la hombre de tendencia. Cerro, Olimpia, Claro. también tiene expulsado en contra y son bien expulsados. Claro, por eso. Bueno. Oyente en línea, buenas tardes. Hola. ¿Me escucha, Bruno? Sí, señor, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y vos? Bien, excelente. Me gustó tu relato ayer de Cerro Guaraní, pero lastimosamente hubo un empate ahí. Sí. Bruno, Señor. tu pregunta es ¿quién le ayudó el partido de Libertad, verdad? No está, viste que algunos amigos de WhatsApp tiraron que hubo ayuda de los árbitros a Libertad. Y acá no están recordando los muchachos así abiertamente, ¿verdad? Bueno, te doy mi precisa. Cerro con Libertad en la cancha de Libertad. Partido campeonato. Cuando le faltaba un punto a Libertad para salir campeón. Esa fue la ayuda el arbitraje que le ayudó. No, pero en este torneo. No, el torneo del. Yo no estoy recordando. Sí, en la cancha cuando el árbitro le echó a 3 jugadores de Cerro. El árbitro le echó a 3 jugadores para que Libertad salga campeón. Cuando estaba terminando el partido, metió Libertad 1-0. El gol. El único gol. Ese fue la ayuda de arbitraje contra Libertad. Ya. Creo que fue de la apertura. Ya, gracias por llamar, muy amable. No, fue apertura y las 3 expulsiones estaban bien puestas, ¿no? O sea, yo no sé si... Porque pareciera ser que ahora, cuando hay una expulsión, ya es automáticamente ayuda. Ya ni se valora si... La ayuda eventualmente sería si es que fue mal expulsado alguien. Entonces, lo que uno ve, repito, o sea, como que los rivales de los candidatos, el técnico va a tener que decirle, a nosotros no nos van a perdonar una, porque, a ver, yo puedo decir, mira que Pica se salvó aquella vez pero no sé si Barbosa es otro abonado los que se salvan. Desde ese lado yo puedo decir, de la tolerancia que tienen los grandes y la intolerancia que tienen los chicos a la hora de las medidas disciplinarias. Barbosa, Richard Otálvaro, cuando juega Carrascal, para ser parejo con los tres. No, es que los tres tienen... Sí, sus jugadores que tienen siempre una más, ¿verdad? Porque ayer el zurdo de Guaraní, repito, pudo haber sido expulsado, pero no sé si cambia tampoco la historia del partido, ¿verdad? Porque lo amonesta en una jugada que da ley de ventaja a Lipio, que lo revolea a Toño, ahí cerca de la línea. Y después hay que ver los otros, el Patriño, otro también que tiene cierta consideración por parte de los árbitros, que a diferencia de la fecha anterior, esta fecha arbitraron partidos importantes, árbitros que no son de los más... O sea, Ever Aquino, por ejemplo, que para muchos es más confiable, estuvo en el VAR en 2 de los partidos más importantes, ya en 2 fechas seguidas. Buenas tardes, oyente en línea. Hola, Bruno. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Espectacular. Súper. Menos mal que dijiste de este campeonato, ¿verdad? Los favores a Libertad te estoy diciendo. El otro te estaba diciendo los 3 expulsados de Cerro en la apertura. Y lo que yo digo es que el candidato, o sea que el campeón va a ser el que llega mejor, en mejor forma hasta la última fecha. Y yo creo que tiene la de ganar Olimpia, Bruno, por los jugadores jóvenes que tiene. Creo que Santa Cruz, como está diciendo, tiene 40, 41, no sé. También no creo que vayan hasta el final con ese nivel que tienen. Creo que los jugadores de Olimpia, Marco Gómez, ¿cuánto tiene? Tiene 20 años. 21, 22. Eli González mismo tiene 27. Y yo creo que Olimpia... Se entrecortó la... Bueno... Pero interesante el argumento del hincha, porque, a ver, a Olimpia le afectó la seguidilla en la apertura. O sea, Olimpia jugó 12 partidos más que los rivales. Y si vamos a una cuestión de edad, el 11 que puso en Mallorquín no llega a 28
y el 11 que puso en el Arsenio Erico, Garnero, roza los 31. O sea, en el tema del promedio. Y más allá que, repito, no tienen doble competencia, salvo lo de la Copa Paraguay, que además se cruzan. O sea, uno va a quedar fuera y uno va a poder meterse directamente. Fíjate hasta eso. Hoy le preguntas al hincha de Libertad, al hincha de Olimpia, ¿vos querés seguir en la Copa Paraguay o te liberás de ese? Y... ¿Vos sabés que es para los dos? Va a ser 3 o 4 días después de Cerro Libertad y de Olimpia 12 de octubre. Sí. El choque entre Olimpia y Libertad por la Copa Paraguay. O sea, ¿cómo se va a dar? Sí. Por eso, o sea, hoy al estar, porque viste que la Copa Paraguay, más para 2 equipos que ya la ganaron, es el famoso premio Consuelo cuando vos te quedaste muy rápido fuera, como le pasó a Olimpia en el 2021. Claro. Ahora, estando arriba... Como le pasó a Julio Cáceres, que elimina a Garnero por penales, ¿te verdad? Julio Cáceres, ¿verdad? Sí. Ya, el técnico. No sé si o fue era Landaida. Landaida. ¿Te acordás de Gustavo Florentino en Guaraní? Le salvó una extensión de contrato. O sea, en la primera edición. Como a Julio Cáceres, hay que decir que se olvidó indiscutible su nombre cuando le ganó a Sudamérica y más después la Supercopa, ¿verdad? Pero cuando gana la Copa Paraguay, todos dijeron, tiene que seguir. Fíjate que un torneo Salvatore. Para Cerro Olimpia están los $3.500.000. No, de acuerdo. Ya de acuerdo. El tema nomás es qué raro que va a ser el partido, porque si los dos están peleando como estamos hablando, claro. Qué raro va a ser el partido de Copa Paraguay Olimpia Libertad del 7 u 8 de septiembre. ¿Con qué van a jugar? Si no hace una molestia para el que siga. Es una cuestión yo creo que al estar donde están ambos, entre comillas, no, va a ser menos doloroso quedar fuera. ¿Se entiende? Claro, totalmente de acuerdo. Puede decir, no, ahora ¿sabes qué? El famoso, ahora estamos mucho más obligados a ganar este título porque ya no tenemos distracciones. Porque, por eso decía interesante lo de los oyentes. No es una tabla salvadora como fue en otro año para estos equipos. Claro, y porque más allá de que es una competencia más la Copa Paraguay, va a ser un torneo que se va a jugar a todo trapo, si tiene que terminar en noviembre. Entonces, sigue siendo importante el factor físico para lo que pueda significar en el CAD, porque lo que sí también está demostrado, o sea, Olimpia tiene el plantel más joven, por una cuestión de que no pudo contratar, y sus, entre comillas, veteranos, están Derlis, Brian, Tito Torres, Otálvaro, pero después tiene una cantidad de jóvenes importantes. Que van a estar bien A diferencia de lo de Libertad, que es el plantel más rico, pero también más experimentado. Oyente Lina, hola. Hola. Sí, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Adolfo Báez te saluda de la ciudad de Villeta, Bruno. ¿Cómo te va, Adolfo? Bien, señor, bien. Antes que nada, claro que soy socio vitalicio del Club Libertad. Y estoy escuchando el análisis de Dani. Hablando de la edad, la juventud que tiene Olimpia, excelente, totalmente de acuerdo con él. Y, a ver, ¿será que Olimpia también va a mantener este ritmo? Y debemos de considerar que Libertad tiene en el banco cualquier cantidad de gente que puede ir refrescando cada 2 o 3 partidos al medio campo. Ayer no jugó Díaz, no está Willy Mendieta, está Campuzano, está Caballero, que está pasando un momento brillante. O sea que Libertad tiene recambio y además de eso, creo, desde mi humilde punto de vista, mantiene el mismo nivel. Eso es lo que quisiera aportar. Que tengan una buena tarde. Hacé tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Vi que activar VPay te da muchos beneficios. Descarga Visión Móvil, adherite y te podés llevar un bicicooler cargado, smartphones y tablets. VPay y todo solucionado. Entérate más ingresando a www.vipay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humano. Oyente en línea, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Bien, señor, ¿cómo le va? Todo bien, Bruno. Yo quisiera hacerte una consulta. Sí, ¿cómo no? ¿Vos por ese caso pudiste ver el gol, el primer gol que hizo Libertad? El gol de... Sí, claro, el error del defensor de Nación, pero también virtud de Merlini, ¿verdad? Porque él pica, gana y termina anticipándose y le define muy bien al arquero. Vámonos, Bruno, que va a ser un error ese, Bruno. Si vos mal pensás, ahí yo ya no entro, hermano. Pero Bruno no, ¿qué le costaba quitar afuera o pegar más fuerte para que le llegue al arquero?
Esas son las cosas que te hacen dudar. Pues si vas a dudar, mira que en los partidos de Cerro y Olimpia siempre hay un expulsado. Mira que te digo, a mí por ejemplo también, si es que voy a ser mal pensado, ¿verdad? Si vamos a pensar eso, es que yo creo que no se dio cuenta de la rapidez con la que venía Merlini. Por eso le pasó eso al defensor. ¿Quién fue el de Nacional? ¿El juvenil? Fue Jordan Santa Cruz. Jordan Santa Cruz. Sí. ¿El error? Yo creo que fue un error que él no estimó que iba a llegar tan rápido Merlini. Lo que pasa es que él no es zurdo y quiso rebotar la corta, cuando la jugada probablemente pedía rechazar la larga, ya que él le tocaba con el perfil no manejado. Eso nomás quería decirte, Bruno, porque nadie estaba hablando de eso y la verdad no pensé, será que yo soy el único paranoico, así que me fijé en eso, ¿verdad? Pero me parece que fue muy alevoso el mal. Gracias, muy amable. Gracias. 41-51-730, 41-51-731. La variedad de Sales Primicia es todo lo que necesitas para preparar las mejores recetas. Orgullosos de ser la sal más recordada por todos los paraguayos. Sal Primicia Top of Mind 2022. Presente en tus recetas y en todas las mesas paraguayas. Elegí lo mejor para tu familia. Elegí Primicia, una marca de Indega S.A. Atención profesionales, colocadores de pisos. Llegó la oportunidad para demostrar tu talento y habilidad. Bienvenido al 5º concurso de colocadores Claucol Ruby 2022. En este concurso te vas a capacitar, conocer sobre nuevos productos, técnicas y tips de colocación, herramientas, contactar con una nueva red de colegas y futuros nuevos trabajos. Para tu inscripción, escribir al 0985-622-102 por WhatsApp. A ver, vamos de nuevo con los amigos del WhatsApp. Ya acá pusimos otra vez. A ver, dale. Miran a quienes hablan. Los que el año pasado, por un error de Pablo Mesa, central de Sol, todito mal pensaron. Dijeron que era un jugador vendido. ¿O me equivoco? Buenas. Con respecto a lo de la ayuda que recibió Libertad, en el Apertura hubo ayuda para Libertad. Y me hizo acordar justamente al Libertad del 2007-2008, donde también fue ayudado por los errores arbitrales, pero al mismo tiempo sus otros perseguidores se cortaban entre ellos, eran bastante irregulares, y Libertad, aparte de ser favorecido, era regular también en su rendimiento. Entonces así llegó al campeonato. Ese fue el Libertad de la Apertura para mí. Ahora está también peleando, puede ganar tranquilamente, y hay que ver si Olimpia y Cerro le aguantan el ritmo, porque no transmiten, no garantizan tanto. Hola Bruno, yo Ariel de la Yari, o ganan ya demasiado confianza en Coreco y esperan de ganar su posición, no hay que le entrega, ay que tiene, es zurdo. Eso que grande ni peltra de jugar. Bruno, me pilla el fútbol, será que ver a Pablo Silva y eso ya es demasiado viejo, ya muy viejo, ya es muy lento, está Sasa, Roque, sí. Buenas tardes, Radio Cardinal, ¿cómo está toda la mesa? No, ustedes están hablando nomás de tarjeta roja. Algunas de las tarjetas rojas están bien puestas contra el equipo de Libertad, pero el árbitro en su cancha maneja a favor de Libertad el partido, y todos ven y todos reclaman. No puede ser que personas que ven fútbol toda la vida le reclaman o digan que opinen eso, y ustedes no ven, que es muy diferente, porque ustedes son periodistas, ustedes no pueden ver esas cosas. O no, nosotros que vemos fútbol de Europa, nosotros nos equivocamos a ver cómo le sanciona a favor a Libertad y en contra de Libertad. Hola Bruno, qué locura Bruno, o sea, Moreno Martín, hace mando, joya por la cobertura, muñeca helicóptero, lo que avión ya una gema de las
Cocha. Un día pues. No, tranquilo muchacho, tranquilo. Fortín te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo Pack Fortín, ron Fortín Coco con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Una fresca combinación del ron Fortín Coco y la fruta más tropical de nuestro país, la guayaba. Fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Encontrá Guayacoco en tus puntos de venta favoritos. Vamos a lo siguiente. Francisco Chiqui Arce, una conferencia de prensa de nuevo muy rica en contenido, extensa también. No siempre un técnico habla largo y tendido con los periodistas. Conferencia de prensa de Chiqui, analizamos lo de Cerro, tenemos pendiente lo de Olimpia, seguimos hablando del campeonato, los otros resultados, lo de Tacuarú. Qué levantada de Tacuarú, Qué levantada de Tacuarú. 11 puntos, 11 Mirá puntos. que recién le empató en la última jugada. También. Y con Tacuarú 9 hombres. con 9. O si no, era 4 de 4. Tacuarú está ahora más cerca de Resistencia, que era un poco el ejemplo del equipo que viene de la intermedia y está haciendo bien su trabajo, que la zona de descenso. Así que bien por Iván y los muchachos. Le tomaron el pulso por lo visto. Y tiene jugadores jóvenes. Pero de entrada le costó Biancucci. mucho porque... Apareció Emanuel Biancucci. Salvo Emanuel Biancucci. Que marcó un golazo. 32 años. Ya. Después de haber aparecido muchos años atrás en Independiente de Campo Grande y un paso leve por Olimpia, me acuerdo. El zurdo. Bien. Y está Fernández, compañía. El que se fue rápido el campeonato de Guaraní. Guaraní ya no pelea absolutamente. Y 6 puntos. Está tan mal Guaraní que tiene claro. más partidos que puntos, Guaraní. Claro, ayer un punto que no le sirve para crecer fue festejado porque se logró como se logró contra Cerro en su cancha donde le iba muy mal últimamente. Claro. O sea, Guaraní se volvió más que nunca juez, porque los 2 goles de Camacho cambiaron al puntero. Nacional era puntero hasta que Camacho hizo el gol ahí en Dos Bocas, y Cerro era puntero hasta que Camacho hizo el gol en la Nueva Olla, y se da esa particularidad. O sea, yo creo que también Guaraní mostró cosas interesantes. Y Nacional va bajando también su... Ya me parece... Creo que es la Pero que a trilogía. Nacional, no, o sea, ¿sabe qué? Olimpia, Libertad, Cerro, la pelea. Este Categórico. Nacional no lo dice porque tampoco es su estilo, a diferencia del actual técnico de Libertad, pero es un poco... A mí me recuerda el Sol de Garnero. Es como cuando después de Daniel Garnero dice, ustedes querían que yo sea candidato si yo soy Sol. Pues Sol de Garnero se bajó 2 fechas antes. Este se parece que se va antes ya. Antes Fíjate que Tacuarí se quedó a un punto ahora de Nacional. Nosotros nos concentramos por el tema económico. Nos le arreglamos a la figura contra Cerro porque no se le quiere pagar más. ¿Y nos concentra por el tema económico y no, pelear campeonato así es difícil. Contra Cerro, Olimpia, Libertad. Porque hay muchos hinchas que están... vi los foros de los hinchas nacional que... Ayer fueron muchos hinchas nacional, Ariel, Vos sabés que... Decían que lo mejor ayer fue la gente. Claro, o sea, no es que en gran cantidad, pero ayudó respeto a lo que suelen ir. Ayudó el escenario y esa concentración que hubo en la parte central de preferencia, donde llevaron ese bastón, ese globo de bastón para un recibimiento al equipo y cántico permanente, con lo cual en la previa y todo ya jugábamos y que le da un matiz especial realmente a acá, que para nosotros es casi una rareza. ¿No? Lo terminamos todo en la cancha cuando hay dos hinchas de cancha. Emocionante, fue muy lindo todo. Hasta duelo de hinchas en el día de ayer. Bien Nacional. A ver, vamos a chiquearse. Hicimos de todo para ganarlo. Yo creo que hoy, al menos de mi parte, no podemos reclamarle nada a los muchachos. Entraban con mucha determinación desde el inicio del partido y que se nos escaparon 2 puntos. Creo que hoy merecimos, por lo que trabajamos en la cancha, ganarlo. Mencionaban que no hay nada que reclamar a los jugadores. Se buscaron variantes, profe, con respecto a los últimos partidos del equipo. ¿Qué le deja preocupado de lo que observó hoy, profe, por esas variantes justamente que mostró el partido? El arbitraje me deja preocupado, porque sentíamos desde adentro, o sea, no da gusto, diría un socio mío allá en la campaña, hablar de eso, pero hay cosas muy obvias que de la cancha se siente que van más para un lado y no para el... No se mide de la misma forma. Esa parte sí me preocupa. Después el equipo que pueda recuperar la punta, que convirtamos o que terminemos mejor lo que creamos cuando estamos bien. Pero hoy, insisto, hoy yo creo que nos pusimos a altura en un día en donde era difícil de jugarlo por todo el contexto, ¿verdad? Fue una semana complicada.
para el grupo o estuvieron bien contenidos después de lo que pasó con un grupo de hinchas el otro día después del entrenamiento? ¿Cómo están ustedes en cuanto a grupo, digo? Sacando un poquito lo que fue ahora la pérdida de la punta, que siempre venía hablando usted de mantenerla. ¿Hay preocupación en eso? Bueno, ahí hay que diferenciar bien. Hay ciertas situaciones que ocurren alrededor del ambiente del vestuario que nosotros no tenemos poder. No tenemos poder, así como dije sobre el arbitraje, no tenemos poder. El hincha B siente cuando no le gusta, está bien que reclame, toda vez que no hayan hechos de violencia física. Yo creo que el día que lleguemos a eso hay que cerrar todo, tomar otras determinaciones en ese sentido, porque nadie merece. El grupo está fuerte, está unido. Es real que a nadie le gusta que le reclame su propia gente, pero también hay mucha autocrítica de entender, saber un poco los momentos de esos reclamos y la intensidad también en algunos casos. Pero yo creo que hoy, después de hoy, no ganamos, así como dije al principio, capaz que perdimos 2 puntos que tenemos que recuperar en la fecha siguiente para recuperar la punta y seguir así como hoy, que fuimos aguerridos, impetuosos, bastante dinámicos, por varios momentos volver a controlar mejor el juego con la pelota en nuestro favor. Primero te quiero consultar por un gesto. En el momento del 1-0, que Claudio Aquino viene, lo grita contigo y hace el gesto de la preferencia de como que el gol es todo tuyo por el que hace la asistencia y el que termina definiendo. ¿Eso cómo has tomado? Porque siguiendo un poco con la consulta de Dani, el tema del grupo. ¿Cómo ha tomado esta semana el grupo? Y una consulta táctica, porque básicamente jugaste un 2-1, o sea, con 2 extremos cerrados por la presencia de los carrileros y un 9, con Fernandito Velar y con Zamudio y Moreno arriba. ¿Ese sistema se puede jugar con Aquino y Carrizo cuando estén todos? No me acuerdo, sí vi que Claudio le dije, yo espera un rato porque yo le quería dar unas indicaciones porque había algunas cuestiones que no se estaban haciendo bien. Pero vi que hizo una seña, sinceramente no me percaté. No sé si me señaló, límpienlo a esto, bueno, no sé. Pero no escuché lo que dijo. Pero no jugamos así como dijiste. O sea, tuvimos el inconveniente de Beto, que estaba en la formación inicial. Ya habíamos tenido ese problema el jueves y lo habíamos resuelto con el mismo hombre. Después cambiamos el sistema, así como jugamos. Lo que queríamos era forzar mucho con los carrileros, que Fernando juegue de enganche y tener 2 puntas. Por características nos pareció que era lo mejor que podíamos hacer, al menos en ese primer tiempo. ¿Y cuando esté Carrizo, ese sistema es utilizable? No creo, porque tienen otras características. Pachi puede jugar en esa de Fernando, Claudio también, pero a veces se tira mucho hacia la izquierda donde mejor se mueve, pero Pachi sí, yo creo que puede jugar de Fernando. Pero vamos a ver, en la semana lo vamos a recuperar a él. La semana es bastante corta porque ya jugamos. Vamos a tener los chicos que van a ir a selección, creo que solo el martes, y después el jueves ya tenemos que viajar para jugar el viernes. Profe, hoy no estuvieron ni Carrascal ni Aquino de arranque. ¿Cómo lo vio el equipo en ese primer tiempo? Porque son 2 que están siempre, hace mucho tiempo, cada vez que tiene el poderío. ¿Cómo rindió el equipo, te parece a vos, con esas 2 ausencias? Y te quiero tocar un tema, que es el tema del centro delantero. Hay 3, 4 incluso con Fernando Romero, y que hasta aquí es como que, si bien Brian ha convertido doblete, no hay uno que haya superado en el nivel a otro. ¿Cómo estás evaluando eso? Y porque prácticamente nadie, comienzo por el final, porque nadie ha agarrado una secuencia de rendimientos, porque importa primero el rendimiento y después, claro que ellos viven mucho de convertir, de los goles. Pero Fernando, yo creo que ahí los 2 centrodelanteros son Marcelo y Alfio. Fernando ya es más un segundo punta, tiene más picador, tiene más característica de cara a los espacios. Brian también, cuando juega por dentro, lo hace muy bien. Y el detalle de los nombres, cuando uno ve que la secuencia o el nivel no crece o a veces decrece, hay que hacer cambios, hay que buscar alternativas. Fue lo que hicimos hoy.
sí son dos futbolistas muy importantes dentro de todo el esquema de juego o la convivencia dentro del grupo, son muy importantes. Claudio entró hoy por momentos muy bien, recordando el Claudio de siempre, y tenemos que levantarlos a todos para que podamos disputar fuertemente por el título y seguir mejorando nuestro rendimiento. Usted hablaba anteriormente en el clausura que Cerro hizo un puntaje para salir campeón, se le escapó el título. Luego decía que en este torneo se tenían que evitar la pérdida de puntos que hubo justamente en la apertura. Hoy, ¿cómo se trabaja en eso? ¿Esto recién a la larga se va a saber si es una pérdida de puntos o ya le empieza a preocupar estos partidos como el de Olimpia y el de Guaraní donde no pudieron sumar? No, aquí a los hechos me remito, no mi conocimiento del club como futbolista o entrenador, nuestro segundo paso aquí. Aquí hay que ganar siempre, ¿no? Hay que ganar siempre. No importa si todos nuestros, entre comillas, aprietes comenzaron con nuestra derrota contra Rubiñú. A partir de ahí parecía que no iba a influir en el rendimiento, en el ánimo general, y no le ganamos a Nacional. Y si no cortamos en la racha en algún momento, después se vuelve más grande todavía, ¿no? Eso es común aquí y en todos los clubes grandes, me parece. Entonces, el que juega ya con cierta experiencia, o nosotros que estamos hace tiempo dentro del ambiente del fútbol, sabemos que solo se mejora sumando a 3, recuperando la punta, pero en el trabajo diario tenemos que apostar a las mejorías, a hacer crecer los rendimientos de vuelta individuales para que cada vez estemos mejor, porque en algún momento vamos a tener que utilizar por lesiones o por bajo rendimiento o por lo que fuera, a rotar un poco el plantel, y ahí necesitamos que todos cumplan con su trabajo. Profe, ¿qué puede destacar hoy de su equipo? Porque pareciera ser que de arranque entró un poco más agresivo, a diferencia de fechas pasadas. No sé si hubo una sacudida en cuanto a actitud, porque se lo veo más agresivo a su equipo, pero faltó otra vez ser un poco más claro en ofensiva, porque Cerro está en una capacidad resolutiva un poco, no sé si nublosa a la hora de definir. Y hoy como que cuando tenía la ventaja, cuando estaba ganando a Guaraní, no le sobró para mantener eso, porque ya la jugada del penal vino hasta no sé, por error arbitral o por una desconcentración en defensa también. Yo creo que lo que menos nos hizo falta esta semana fue sacudida, ¿verdad? Lo que en algún momento encontramos era poner las cosas en su lugar, plantarnos bien, entender dónde había razón, dónde no, dónde nos tocaba a nosotros mejorar, de qué podíamos hacernos cargo. En eso me gustó, porque recibimos muchas críticas, varias de ellas después del clásico con fundamento y reales, y en esos que nos criticaron mucho hoy estuvimos muy bien. Puede ser que haya sido la preparación o ellos mismos entendiendo que les tocaba a cada uno para mejorar, para crecer y para ayudarnos entre todos, y también las características del equipo que pusimos en cancha, ¿no? Yo creo que eso hizo que el medio, atrás, todavía con esa pérdida de Beto, la entrada de Carlos, fuimos bastante más agresivos, me parece. En eso estoy de acuerdo. Profesor, habló de que obviamente no le gusta hablar sobre el tema, pero también es lo que más le preocupa hoy día, el tema del arbitraje. Consultarte nada más esa última jugada de Antonio Galeano. Para mí no fue penal. No fue penal, solamente esa era mi consulta. Y yo no vi todavía, para profundizar un poco ahora, yo no vi todavía la jugada de la línea del gol, del centro. Para mí, desde lo que vi sin las líneas de nuestra grabación, no parecía offside. Y para mí, no vi la jugada del penal, sinceramente no lo vi. Dicen los muchachos que no fue, todo el mundo se puso a reclamar ahí después del partido. Yo fui a hablar así respetuosamente con él en el pasillo, con el árbitro. Sí me pareció que tenía que haber ido expulsado el jugador de Guaraní ya con amarilla, con el pisotón sobre Antonio. Pero más que eso, yo sé que es difícil no hay pruebas, pero a veces no hay muchas dudas. El partido estaba muy, en varias, se olía en el ambiente que él lo quería controlar. Y toda vez que él viene o es nombrado para arbitrarnos, siempre nos pasa eso. No es la primera vez, solamente en ese sentido hice mi primer comentario.
volviendo al tema del ambiente, ¿tuviste que hablar individualmente con Patiño? Porque fue el apuntado en la semana por el suceso en la calle. Justo él declaró el tema de que le disgusta lo que le hace como gesto Jan, por ejemplo, en el último clásico. ¿Tuviste que hablar con él o con ellos como para que eso no genere problemas dentro o algún tipo de inconveniente dentro del plantel? No, lo hablamos grupalmente y solamente el jueves, como unos 10 o 15 minutos. Y en realidad yo no puse sobre la mesa tanto eso. Y sí, parece que el pedido de aceptación que a veces hay de que todo hay que hacer por redes sociales. Y a mí no me gusta eso. Entonces casi que llegamos ahora al límite de prohibir. O sea, si lo tenemos que arreglar, o hablan ellos una conferencia de prensa, se comunican con la hinchada, o se hace un llamado por radio, o lo que fuera, pero me parece muy tonto eso de para tener me gustas o para retuitear, yo voy y fundamento mi posición. Esto no es de criatura, es de gente adulta, es una profesión muy inconstante porque depende de ganar o perder. No podemos estar pidiendo bendiciones todo el día. Hay que aceptar, hay que asumir, somos todos grandes, no nos podemos dejar llevar, en algunas veces tenemos que aceptar, otras veces no hubo necesidad. Yo creo que sí le comenté eso en esa conversación. Yo creo que Juan pecó de muy sincero, ¿verdad? Porque en realidad nosotros siempre le decimos, todos los arqueros abren los brazos. Entonces José Luis no iba a poder jugar 10 años con nosotros, ¿verdad? A veces abría los brazos y salía, no decía nada, y la gente afuera decía, le está puteando el colo a Chito, a Chiqui, a todo el equipo, y no era eso. Él salía a veces y decía, fuerza, vamos, que podemos, y parecía afuera que nos estaba mandando a todo al frente. Eso es lo que tienen temor a veces los muchachos, tipo, me mandó al frente. Pero la 99% de los arqueros hacen eso. La otra situación de responderle al hincha, es que el hincha le incite, a veces también el hincha cree que porque es hincha tiene derecho a todo y no se le puede responder, y el futbolista también es un ser humano que siente con su familia, que tiene hijos en la escuela, que tiene padres que le escuchan a usted al mediodía, domingo de noche, y a veces hasta mi propio padre que tiene 77 años, yo le tengo que decir, papi, pero no es así, porque él cree todo lo que dice Arturo, lo que dice Bruno, lo que dice fulano, lo que dice ciclano, y no pasa por ahí. No tuvimos ninguna conversación, porque en varias cuestiones no hacía falta, porque nos dimos cuenta perfectamente. Sí, yo creo que varios de los artistas, digamos, de lo que hacemos el club, tenemos que ser en estas cuestiones, a veces es mejor agachar la cabeza, cerrar los oídos, confiar en lo que uno hace, convencerse de la tarea que le cabe. Si queremos estar todo el tiempo explicándole a la gente, hay gente que es contra de por sí, no nos va a creer, y los que realmente están cerca no necesitan que le expliquemos. Y después hay otras cuestiones que dependen del club. El club, el presidente, la directiva, ellos tienen, imagino, que una forma de hacer sus evaluaciones, y cuando no les gusta nos lo harán saber y nosotros explicaremos, y cuando no les guste más ellos tomarán sus determinaciones. Ahora no hay mucha, más o menos en todos lados, yo creo. Yo jugué solamente en Brasil, en Japón un rato, pero normalmente el fútbol en eso es bastante universal en el manejo, ¿verdad? Hay que ni velorio ni jolgorio, sino a veces cuando se gana uno se agranda mucho y cuando pierde se achicopala mucho, y el equilibrio es interesante. Si no vas a aguantar lo que dicen en redes, hay que cerrar todo. Si vas a reaccionar en la calle, no hay que bajar el vidrio, no hay que ir al supermercado, hay que quedarse en casa hasta que lleguen de vuelta los buenos resultados, ¿verdad? Porque esta profesión es así totalmente. Ángel Benítez, Radio Caritas. Buenas noches, profe. Anteriormente se estaba diciendo, profe, que aquí siempre hay que ganar, profe. ¿Le preocupa que Cerro esté cediendo puntos de local? Sí, claro que me preocupa. Me preocupa porque comenzamos muy bien, sacamos esa diferencia, después empatamos y ahora estamos un punto atrás, pero lo podemos resolver. Yo confío plenamente que lo vamos a resolver, que vamos a recuperar la punta, que vamos a pelear hasta el final. Me parece que en algún momento se va a abrir esa disputa entre Libertad, nosotros y Olimpia,
ya se nota eso. Y nada, lo que nos cabe es trabajar, cada vez buscarle la salida, las alternativas, insistir con los muchachos, levantar los rendimientos, mejorar los rendimientos, acertar en la conformación del equipo y prepararnos cada vez mejor. O sea, yo no conozco otra manera. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales @Financiera Solar. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de ser parte del Censo Agropecuario Nacional. Informate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o en www.postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos MAG. Los lunes arranca con energía. Activate con Catedral y los descuentos en vitaminas y suplementos que van hasta el 40% para que empieces la semana con todo, en todas las sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. ¿Estás buscando mejorar todo lo que tenés a tu alrededor? Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajuste a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Mejoró Cerro la actitud, pero hay algo que todavía no encuentra, que es esa conexión mayor volumen de juego. De 3/4 de cancha. O sea, Cerro genera. Sí. Cerro llega. Es un equipo que ayer volvió a ser... Ayer no generó. No, pero Dani, es un equipo que intenta, o bueno, en el segundo tiempo cuando entró Claudio Aquino generó varias ocasiones. En el segundo tiempo Aquino. Sí, ya... O sea, Cerro es un equipo que propone permanentemente, pero no está teniendo final. Mira lo triste que era la previa para Cerro, que se menciona como mejoría el tema de la actitud. Pero sí, fíjate de mitad de cancha para arriba, cuando vos preguntabas el tema de los cambios. Ovelar era candidato, Zamudio era candidato, Moreno Martins era candidato, Enzo era candidato, Báez era candidato. O sea, te estoy citando a los carrileros más los 3 de arriba. Cardoso Lucena, por ejemplo, mejoró ya. Pero mira que perdió pelotas claves en el primer tiempo y en el segundo tiempo. Una hasta le puede haber comprometido al equipo dejándolo mal parado. Bueno, el primer tiempo no fue tan bueno de Cerro. Por eso, pero ¿qué es lo que se destaca? El tema de la actitud, el tema del comportamiento, pero futbolísticamente, fíjate que ayer David Vázquez tiene la de Moreno Martins en el primer tiempo, el que detiene con su pie derecho, que es la jugada casi... Hay una salvada de David Vázquez con su pie derecho. ¿Cuál es la jugada de...? ¿Quién es el jugador de Cerro que llega ahí? Moreno Martins. Segundo tiempo de Claro, es la siguiente a la anulada. Claro. La anulan y después aparece Moreno Martins por la izquierda, define el primer palo y David salva bien con el pie derecho. El tema es que Cerro, cuando está bien, el Cerro así, embalado, te genera 5 situaciones de gol, pero claras por partido. Y ayer vos buscás, y a ver, fuera de lo de Galeano, que finalmente se convalidó como gol, vos no encontrás todavía así que el equipo haya puesto mano a mano a un compañero producto de haberle desarmado al equipo rival con el toque y con la velocidad y la dinámica y la rotación, como si el Cerro embalado, repito, te hacía. Porque, a ver, suele ganar los costados. Lo de Moreno Martín que se anuló después, ¿verdad? Pero... no llega todavía a ese nivel, está todavía distanciado de ese nivel en el cual le pasaba por arriba a los equipos que, más allá de que pero ya saben qué juego Cerro tiene, pero los momentos buenos de Consuelo América. Los jugadores desarmaban. Consuelo América fue ¿hace cuánto tiempo ya atrás? No, creo que puede ser el día del gol segunda de Pache. o tercera fecha. Tercera fecha. Tercera fecha, ese fue el último
partido donde vos decías que el gol va a llegar porque La sensación lo era- estaba peloteando de todos lados, sí. Ya con el rival con uno menos. Sí, sí, sí. Porque Núñez había sido expulsado. Pero fíjate, Ariel, que hasta esa jugada del gol anulado, y con Bruno estábamos comentando eso, es offside de Enzo, el famoso finísimo pero offside. Pero vos sabés que hasta a mí me da la sensación que si Enzo estaba habilitado en el centro, me da la sensación que Brian está adelantado. ¿A qué quiero llegar? Cerro llega de forma desordenada. O sea, había una ansiedad de el famoso ganar como sea. Por eso repito, han de lamentar profundamente. Hasta me imagino a Rolón pidiendo disculpas en el vestuario. De hecho, porque ya pedía cuando los compañeros le preguntaban. en el bar cuando estaba el le preguntaban, ¿de tocarte? Y él le decía que sí y se agarraba un poco la Sí. cabeza. No, él se notaba cuando- Tres compañeros eran. Y hay una jugada que es bien para televisión en el primer tiempo que le queda a Brian en el borde del área para girar y pegarle el derechazo. ¿Y sabe quién era su marcador? Moreno Martín. Estaba enfrente de él. O sea, se anula a sí mismo Cerro. Cerro se anula los espacios a sí mismo. Llega con mucha gente, pero llegan todos al mismo lado y tiene que hacer una de más porque no hay escape. La otra vez en el Clásico me acuerdo que no tenía que habilitar y habilitaron a Carrascal, que se metió como delantero cuando no es su función. Cerro hace bien las cosas hasta llegar al borde del área y ahí son 5 que ni siquiera están en los extremos, Pero por eso te en decía. el frente del área y se anulan a sí mismos los espacios. Y por eso iba el gol anulado. Fíjate que una jugada. ¿Dónde estaban los dos? Claro, Claro. debía estar uno y el otro alejado. Uno está cerca del otro y a mí hasta me dio la sensación de que pudo haber sido offside si es que no era la de Enzo. El remate de Lucena en el segundo tiempo, ¿Sí? que Moreno Martín tuvo que abrir las piernas. Es decir, si le apuntaba al pase, estaba habilitado Moreno Martín. Él apunta al remate y tiene que abrir las piernas Moreno Martín. Entonces, de esa forma él llega a Cerro. O sea, yo creo que más allá de la generación, porque como que hasta 3/4 se entiende a lo que quiere jugar Cerro. Ayer con otro dispositivo táctico, por la lesión de Beto, porque no estaba Carrizo, porque tampoco estaba Aquino. Pero de mitad de cancha para arriba, vos te percatás de que no hay confianza. Yo me imagino, o sea, Moreno Martín sabrá que la teoría del segundo torneo no. Se va cayendo. El segundo semestre. Claro, porque su único gol fue un error del arquero del 12. O sea, y después Brian Zamudio para Chiqui no es 9 y lo puso como 9 en el Clásico. Por las bandas, Enzo no tiene una buena proporción de buen centro, mal centro. O sea, su ratio es muy malo. Tira un buen centro, pero para eso desperdició 3. Por la izquierda, repito, Báez de más a menos. Ayer en el primer tiempo perdió todas las pelotas. Y si vas a ser el carrilero de un equipo, y entró Coyote, y Coyote mal también. Entonces, yo creo que se mejoró desde lo que es la actitud. Lo de ayer sí le creo a Chiqui en el tema de cuando dijo, hicimos de todo, a diferencia de Nacional. No, lo de Nacional no es hacer de todo. Lo de Nacional tenía 11 contra 10 todo un tiempo, y creo que aquella vera, como sea se va a ganar este partido. Ayer sí. A los 15 ya Chiqui cambió de esquema. Yo no recuerdo un partido donde Chiqui haya metido 3 cambios al inicio del segundo tiempo. No te digo esos partidos que iba ganando 2-3-0 y después saca. ¿Quién metió? Toño, metió Aquino Alfio y Claudio Aquino. No, Alfio entró después. Ah, después. ¿Cuál fue el...? Aquino, Coyote y Toño. Coyote Rodríguez. Claro, la idea era ensanchar por las bandas con esos carrileros y que Aquino sea el que mueva los hilos. Y Aquino entró bien. A lo que ustedes preguntaban, lo de Carrascal. Creo que ayer, por ejemplo, lo de Carrascal ya el castigo se termina con lo de ayer, o va a continuar hasta Ciudad del Este, pero lo concreto es que... ¿A Piri Mota cómo lo vieron? Yo le di mucha entrega, un honor, pero se cae otra vez en lo mismo. Eso es lo que sirve de mitad de cancha para atrás. Cerro ayer pierde la punta porque no ganó. Fíjate cómo, inclusive Arce, yo hago la comparativa de 2 resultados idénticos, empates, en casa, y fíjate cómo cambia también la postura de Chiqui. Chiqui contra Nacional, todavía era el Chiqui, no, esto lo vamos a dar vuelta. Y era, mira, la próxima te voy a traer la pizarra para explicar esto, que lo otro, o el famoso, quiero ver cómo le va a ir a Nacional. Libertad le ganó a Nacional en su cancha. Ayer ya dijo, sí, perdimos 2 puntos. Sí, tenemos que mejorar.
como también cuando él dice, este era un partido muy difícil de jugar, porque los de la corriente que dicen, hay que apretar, hay que hacerles sentir mal, hay que amenazar para que rindan. Repito, hay muchísima gente que tiene esa mentalidad. Ayer se veía que Cerro jugaba con una carga, no jugaba con un aliado, con una carga, y que eso se notó, repito, cuando Cerro hace el gol, o sea, Cerro hace el gol en su mejor momento. Cuando hace el gol, a mí me da la sensación que el equipo se bloqueó y era el famoso que se termine rápido. Y vos, o sea, no había una cabeza pensante para decir, Guaraní no dañaba absolutamente nada, pero Cerro estaba tan presionado, y lo dice Chiqui, cuando alguien le pregunta, no, ¿qué sacudía? O sea, esta fue la semana donde menos sacudía necesitábamos. Un corner también infantil de Alexis, ¿verdad? Si mal no recuerdo la contra jugada. Camacho. Sí, fue muy infantil. O sea, la posición la ganaba. Y por eso era muy imperativa la victoria para Cerro, porque también en la confianza, en lo mental, trabaja mucho el momento. Vos ganás y despejás muchas cosas. Yo creo que ayer Cerro estuvo cerca de lograr el cometido de, sin hacer un gran fútbol, hacer el check del tema de la actitud y llevarse 3 puntos. Y yo creo que eso lo termina consumiendo porque el gol de Toño no es en la recta final, en la parte intermedia del segundo tiempo. Pero Cerro lo tomó como si fuese un gol a los 42 y el famoso encerrarse. Vos recurrías al Cerro la buena época del inicio del torneo de la apertura. No registraba victorias por la mínima. Eran 2-0, 3-0, 4-0. Ayer se pone 1-0 y era... Porque había una presión tan grande que los propios jugadores... Es más, Chiqui cuando ve que empieza a tocar Guaraní, lo iba a mandar a Damián Bobadilla e iba a sacar seguramente a cerrar el partido. Cerrar el partido. Y eso que vos decís de Pulpito. Vos sabés que él en la jugada donde recibe la amarilla hace lo mismo. También habla de un estado de la emoción del capitán de Cerro por la semana que vivieron todos. Ya hablamos de Miguel Almirón y hablamos de Olimpia ahora. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos. Oye, butifarritas, besitos con picantes, morcillas y minimorcis, parrilleros con picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Oche para todos los gustos son riquísimos. Productos Oche, el gusto es nuestro. Lo más nuevo de Foresta aquí, Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llamata Peruvisa para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todo terreno. Llamata Peruvillal 021-603-100. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín, para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños. Los Panchos o Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o Pizza, juega con todo. ¿Vieron lo de Miguel Almirón? Claro. Qué satisfacción, ¿verdad? Porque arrancó el partido y ya apareció una bandera enorme de Miguel Almirón con su rostro en una de las graderías más importantes del Newcastle, porque en el St. James se jugó el partido de local, lo jugó Newcastle. Empata el partido, estaba perdiendo 1-0 frente al City. Empata el gol, van a la revisión del VAR, se le confirma el gol. Estaba ganando 3-1 el Newcastle. Lo empata en una fracción de minutos al Manchester City, 3-3. Así terminó el partido. Y qué rendimiento está teniendo. Y fue aclamado al terminar o sea, cuando él salió, cuando fue cambiado, fue ovacionado por el público del Newcastle. Sí. No, porque estaba el efecto Grealish. O sea, la gente de Newcastle también se lo tomó mal. Hablando de eso, esa pancarta el nene hizo, o sea, que hizo un juego. Es un juego con el apellido, ¿verdad? No es un juego, sino decirle, le puede dar al borracho ¿verdad? O sea, porque Newcastle también tomó, espera, ¿qué onda? O sea, entre City y Newcastle no hay una historia de rivalidad. El acérrimo rival de Newcastle es Sunderland. City, bueno, agarra con United y de repente en la borrachera sale y le dedica, quiera o no, a un jugador de ellos. Entonces, en la previa allí en la ciudad, cuando empezaban a hablar y era, vamos a tapar la boca a que otra vez dentro de Inglaterra tiene sus pros y sus contras. O sea, el tuyo de Liam Gallagher con el tema, bueno, pagamos 100 millones para que
que pasa en la peluquería y todas esas cosas. Entonces la gente de Newcastle, gente durísima, gente de una zona donde muchos jugadores inclusive dijeron, todo bien, pero el clima acá es horrible, yo no quiero vivir acá en esta zona norte. Lo tomaron como, por eso lo del niño que lleva inclusive con el apellido, ni siquiera está en el banco, juega Almirón, está jugando bien el equipo, ya marcábamos eso desde la primera fecha y era el famoso, pero juega así porque era Nottingham Forest o va a jugar así porque ya los inversores quieren ver otro tipo de cosas, y allí está Almirón titular y siempre, o sea, esa sensación de satisfacción cuando ves que le va bien en un partido grande y lo que marcabas. Y jugando bien, Newcastle, sí, sí. No, es que entró no es que está jugando bien ese porque equipo. Newcastle la primera fecha ya había jugado como local. Contra el Nottingham, por eso. Salió el ex equipo de Brian ovacionado ya, sí. Miguel Almirón. Y desde el segundo semestre, el primer semestre está jugando así, con el cambio técnico. A ver, francés, que jugadorazo. No, el cambio técnico y de la administración, ¿verdad? No, Porque Almirón, cuando vino el técnico, quedó afuera y después comenzó a jugar y terminó redondeando una gran actuación. Me acuerdo que incluso uno de los goles había sido el mejor gol del mes en la Premier cuando estaba terminando el campeonato. O sea, él termina bien posicionado porque todos teníamos miedo que con nueva administración lo cedan a otro club, ¿te acordás? Y dijimos, acá van a buscar otra cosa, vienen con dinero, capaz que lo cedan a un club menor o a otra liga y se termina, pero él terminó imponiéndose en las últimas 10 fechas, que termina como titular y ahora un arranque. Es que, ¿te acordás en la época del técnico anterior? A ver, Almirón jugaba como un lateral bis. Una vez jugó lateral derecho, no, ni a la izquierda, o sea, era a un la derecha. 4-5-1 y Almirón jugaba casi como el que apoyaba al lateral de su banda, ya sea por izquierda o por derecha. Hoy vos ves, y vos sabés que Newcastle pone a 5 ofensivos. Hubo una época donde Joelinton jugaba como el punta y Almirón jugaba como un extremo mentiroso. Joelinton contra Bruno Guimaraes, que es el que le cambió. O sea, Bruno Guimaraes termina siendo lo que esperaban de Almirón. Hablando de brasileños que son unos fenómenos que aparecen por toda Europa. Vos le tenés entonces a Bruno Guimaraes, a Joelinton, tienen a un tapón, y por delante de ese mediocampo que es súper ofensivo, le tenés a San Maxim, a Almirón por la banda, y Callum Wilson, que es un 9 así bien de la escuela inglesa. Vamos a Olimpia. Vamos a Olimpia ahora, por favor. Campaña, ya sabes, Bucalex, garganta irritada, tos seca, ya sabes, Bucalex, menta cherry, miel, eucalipto, ahora con nueva imagen y la calidad que ya sabes, Bucalex, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. Un producto de Laboratorios EMPA, división de Confarsaeca. El poderoso antigripal Gripsil día y noche alivia los síntomas de la gripe como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros, gracias a su acción analgésica, antifebril, descongestiva y antialérgica. La gripe se rinde con Gripsil. Gripsil día y noche es de venta libre en farmacias. Lo mejor es de Kinfa. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas. Con un préstamo personal viajas a donde quieras ir. Grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la App Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar, sí se puede. A ver qué te libra del 11 aguerrido. Va marcando pase de nuevo Saúl con Mateo, centro contra el área. Baja el pelotazo de Erlich, quiere pegarle el disparo. ¡Gol! ¡Gol! Fernandito, ¡gol! ¡De Olimpia, 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 Olimpia! Fernandito Cardoso, y un disparo realmente impresionante. ¡Qué fogonazo, qué latigazo! Realmente zumba el disparo de derecha. Remate increíble. Antes Richard Ortiz había cabeceado y va para el remate Fernandito Cardoso, cuando Derlis remató también tras peinar Richard, pero se desvía, se cuelga el alambrado, lo festeja con la gente del Alto Paraná, porque el tricampeón de América, el campeón del mundo, quiere seguir en racha. Ahora en el Carendú
Olimpia quiere seguir sumando. Olimpia lo hizo. Olimpia 1, General Caballero 0. Siempre combatido y siempre campeón. Bueno, lo de Olimpia y su presentación puntero hoy con Libertad del campeonato. ¿Cómo cambiaron las cosas, verdad? De un frente a otro estábamos hablando lo de Cerro y ahora lo de Olimpia, ¿verdad? La previa al clásico, ya Gamarra, y más con la vida paralela que va llevando Zárate, Gamarra marca mucha diferencia, acompañando a Salcedo. Torre va volviendo de a poco. Montenegro, nadie discute el entendimiento que tiene con Derlis González. Cardoso retornó y marcó un gol, pero también viene haciendo buenos partidos. Y lo de Vampeta con Richard, ¿verdad? O sea, como que lo que era un mosaico se armó. Los laterales se proyectan poco. Otálvaro está demostrando que para la marca está bien, porque ya lo había hecho contra Cerro Porteño. Torre, la primera que fue, se dio en el cabezazo de Brian, que pegó en el travesaño cuando iba a terminar ya el primer tiempo, antes del gol de Fernando Cardoso. Y desde los nombres hoy nadie discute a Olimpia. El único que lo admitió otra vez Cáceres, el chico Recalde, ¿verdad? Bruno Recalde, que no encaja. No. Y él dijo que no está mostrando todavía lo que tendría que mostrar, dijo sinceramente Cáceres. Y después está el tema de meter jugadores para tenerlos motivados, como Walter González, Paiva, el Pollo Recalde, pero fue en un momento en el que Olimpia ya no apretaba, ya no jugaba, entonces fue muy difícil que estos se metan dentro del partido, pero realmente está en un camino recto, en un camino en el que todo lo que ganó lo hizo con mérito propio. Olimpia, puntero, y un equipo interesante que hay que verlo cuando no se abre el marcador. Pasa que lo abre, como hizo con Ale Silva con aquel penal contra Cerro Porteño. Entonces muestra mucho oficio el equipo franjeado. Tiene solamente un talón de Aquiles que ahora lo está llevando bien, que es el doble 6, porque si no está Quintana y si llega a faltar Vampeta, es muy difícil quién acompaña a Richard, o viceversa. Si Richard no está, quién va a acompañar a Vampeta, porque hasta ahora ni Candia ni otros jugadores que han estado en ese puesto estuvieron a la altura, ¿verdad? Entonces está ajustado allí, pero bien el equipo de Cáceres. Presión contra presión, General Caballero, ahora en eso de correr, y lo hizo meter bien, lo hizo bien, por momento, y después, bueno, con la expulsión, ganar espacio atrás. Con la expulsión. El tema es que Olimpia te llega de cualquier manera y tiene mucha fuerza en el área. ¿Quién estaba en el gol de Olimpia en el área? Richard Ortiz. Claro. Una pelota larga. De Gamarra. ¿A quién le cometieron la falta para de penal? A Fernando Cardoso. Ahora sus volantes se van y se suman. Entonces hay una firmeza, tiene peso en el área de Olimpia. No es que brilló, pero viene a este estilo de si hay que levantar, se levanta, a veces se pierde, más se gana. Y otra vez volvió a ser declaró marcador ante un equipo que le jugó bien, hasta donde pudo, hasta donde le aguantó, pero más allá de que le quiso hacer una propuesta casi similar, sucumbió después. Yo voy a agarrarme de las dos jugadas que citaste, Ariel, para decir, ¿por qué va Richard allá en la jugada del gol de Cardoso? Porque más allá de la ventaja numérica, Richard tiene la tranquilidad que lo tiene a Gómez atrás. Entonces, Ortiz ha de ser uno de los jugadores más inteligentes del fútbol paraguayo, si no es el más, para detectar los momentos. Y lo hizo allí para marcar la superioridad. Porque no hay mucho que reclamarle a la defensa de General en esa jugada, porque te supera numéricamente. Richard hace de 9, estaba Derli, estaba Montenegro y Fernando Cardoso en esa zona donde él puede dañar. La jugada del penal ya lo trasladan al sector izquierdo, donde marca mayor diferencia. Fernando Cardoso, ¿quién le hace el penal? El lateral derecho, Eduardo Duarte. Por la desesperación inclusive le mete ese tackle para liquidar y planchar el partido. O sea, Olimpia, asumiendo que juega con este sello, entiéndase, de mitad de cancha para atrás, buena contención, pocas proyecciones para proteger aún más a dos centrales que le dan buena salida por el tema del perfil, y que las pelotas largas de Richard, cuando está habilitado Ale Silva por derecha, y lo que puedan hacer los dos delanteros, basta. Por eso el tema de repetir resultados, repetir trámites en los últimos 3 encuentros. ¿Tiene algo que subsanar? Sí. Que no se vio en la urgencia porque Olimpia tuvo la capacidad del gol tempranero. Porque en los 2-0, ya que hablamos del tema de las mitades, Olimpia marca 1 en el primer tiempo y liquida el partido en el segundo tiempo. O sea,
para mí inclusive fue más clave el momento del gol de Fernando Cardoso que la mismísima expulsión de Paredes. ¿Por qué? Porque si se iba al entretiempo 0-0, era cambio cantado lo de Bruno Recalde, como viene siendo un cambio cantado cuando juega el sub-19. Y yo creo que eso es lo que Julio tiene que mejorar. A mí no me llenó mucho la explicación de decir, ¿por qué no lo dejaste Recalde ya que el partido daba para dejarlo? Y quería motivar a los otros. Pero yo creo que mayor motivación van a tener los Paiva, Pollo o Walter, porque si vos cumplís con la meta, no te digo llegar al nivel de Diego Gómez de Libertad, porque Libertad proyecta para que... Garnero, ¿eh? Sí, pero ya... Claro. O sea, era una cuestión futbolística. Se hablaba que él puede jugar a los 90 y en la primera rueda ya cumplir con el cupo de minutos. Es que se proyecta Libertad cumpliendo eso. Olimpia, abiertamente Julio no lleva a los sub-19 en los duelos directos contra Libertad y contra Cerro Porteño. Por eso hacía ese juego. Si hubiera sabido, llevaba. Pues yo creo que el partido estaba tan fácil que era para dejarlo y acumular muchos minutos. Y si por allí hay que meter mano en un partido que no se le va a abrir, para que después no esté pensando, no, pero acá no dimos los minutos correspondientes. O sea, voy nomás a que Olimpia sigue jugando con uno menos en materia de sub-19, porque no le ha encontrado la vuelta, ni con Quintana, ni con Páez, y Recalde, que además ya va por su tercer partido, y me parece que Julio fue bastante crítico, o sea, no se escudó en el tema de, no, pero el partido estaba bien, dijo, seguimos insistiendo y queremos que él también dé ese salto que aún no ha dado el chico del Olimpia. Comercial y Supermercado Baratodo SRL, el lugar donde encontrarás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18, Capiata. Teléfono 0982-600-504. Comercial y Supermercado Baratodo SRL. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga. Teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructura.com. Teléfono 551-142. Losarrab. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.era y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Julio Cáceres. Bueno, lo de Bruno seguimos trabajando con él. En algunos estábamos bien, en otras no. Se le vio todavía con esa ansiedad, ¿verdad?, de querer hacer bien las cosas, pero es normal que le pase eso, pero seguiremos trabajando con ellos como lo venimos haciendo, y lo que vos estás diciendo también es cierto. Le dimos más tiempo, inclusive hoy, al sub-19, pero tenemos jugadores también importantes que le queremos también dar ese ritmo, que estén bien en lo psicológico, y creo que en lo físico están bien, ¿verdad? Manejar los tiempos quizás es lo que tratás de tener dentro de este plantel. Ya lo habíamos visto en el clásico hoy de vuelta, pero quizás ese primer tiempo costó un poco acomodarse, sobre todo tratando en la ofensiva generar situaciones. Yo creo que en el primer tiempo no generamos ese espacio que precisábamos más todavía en ataque, ¿verdad? Eso se dio un poco. En algún momento nos equivocamos un poquitito en la pelota larga, ¿verdad? Porque prácticamente el rival nos esperó más, entonces achicaron los espacios. Entonces eso es lo que nosotros transmitimos en el término del primer tiempo, ¿verdad? Que teníamos que tratar de buscar más ese espacio para explotar lo que es la virtud de nuestro delantero. Y ya cuando con un nombre menos del rival, algunas veces inconscientemente nos apuramos un poco, pero sí encontramos más juego. Brian ha entendido bastante bien también en salir de la marca y tratar de recibir, ha hecho espacio para su compañero hasta que
se generó esa jugada rápida para poder marcar el segundo gol, ¿verdad? Tercer partido seguido que repetís los 4 jugadores de la línea defensiva, y si contamos el partido por Copa Paraguay, son 4 partidos consecutivos que no le convierten a Olimpia. ¿Es importante eso, Julio? Sí, la verdad no es un dato menor, porque lo venimos trabajando, tratando de recuperar a esos jugadores que también en un momento estuvieron lesionados, volvieron pero muy bien, atentos, prolijos, seguros, y a medida que vayamos terminando así los partidos, ganando y no tomar gol, lógicamente esos jugadores toman un respiro diferente, tienen jerarquía, tienen juego, entonces vamos a ir plasmando, pero siempre nosotros tratamos de mirar en general el equipo, porque el equipo cuando trabaja bien no sienten esa diferencia que puedan tener dentro de la cancha, están trabajando a plenitud, y eso lo tenemos que tratar de mantener. Julio, ¿cómo te va? Buenas noches para Radio BC Cardinal. Decía el presidente, nosotros vamos a trabajar, no vamos a mirar a los otros equipos, a los otros rivales, vamos a hacer nuestro trabajo, decía el presidente. ¿También toma de esta manera el grupo, el cuerpo técnico? Claro que sí, nosotros no podemos estar mirando partidos de otros, nosotros tenemos que mirar en nosotros tenemos nuestras virtudes y defectos como cualquier equipo, entonces tenemos que tratar de seguir trabajando, buscar siempre triunfar, como siempre he dicho, a nosotros siempre nos ha costado partido a partido, hoy estamos quitando resultados y eso es muy importante, ¿verdad? Entonces vamos a seguir mirando nuestras virtudes, seguir potenciando, y nuestras debilidades, seguir trabajando para que cada partido lo podamos ir achicando cualquier situación que se pueda presentar dentro del partido. Julio, para BCTV, su equipo hoy fue bien práctico, encontró el primer gol cuando el partido se iba en su primera etapa, y de arranque encuentran a través del penal. ¿Te vas conforme? ¿Le faltó algo, te pareció, pese a ese practicismo que tuvo tu equipo? Bueno, hay algunas veces cuando uno trata de conversar con los muchachos, ¿verdad? Que el jugador siempre decide dentro de la cancha, y cuando nosotros decimos que tenemos que tratar de ser prácticos, tratamos de que seamos sencillos, donde se vea esa practicidad en juego, y a la hora también de marcar estar seguro, ¿verdad? No complicarnos en nada, siempre inculcar mucho en eso de no dar ninguna chance al rival, y creo que hoy día lo estamos logrando de a poco, y más todavía cuando triunfamos, creo que cada día más vamos a ir adaptando ese pensamiento, y nos vamos conformes porque nos vamos con el triunfo. Julio, ¿cuándo se complica este partido en la selección, que no es una fecha FIFA y vas a tener que ceder mínimamente 4 o 5 jugadores a la selección? ¿Te complican algo esa situación, Julio? Mira que no es fácil, ¿verdad? No es fácil porque van a tener que viajar en un sitio que prácticamente vamos a estar con diferencia de hora, viaje largo, después el retorno. Creo que nosotros también tenemos un partido marcado para Ciudad del Este también, y otro viaje. No va a ser fácil, esperemos que podamos también tener la posibilidad de poder manejar, no nos podemos negar, porque siempre estuvimos también con el deseo de poder ayudar a la selección. Tenemos jugadores muy importantes que también quieren estar en la selección, quieren ayudar también, y mirando en ese modo estamos en el medio, ¿verdad? Pero sí vamos a ir siempre trabajando hacia nuestro lado, porque tenemos que mirar también nuestro trabajo, nuestros jugadores también, y esperemos que no pase nada y volver a contar con ellos cuando llegue ese momento de plenitud. ¿Qué pretendió en el segundo tiempo con los 3 cambios bastante ofensivos que introdujo prácticamente de manera consecutiva? ¿Y qué opinión le merece Bruno Recalde, que fue precisamente uno de los reemplazados en la etapa complementaria?